Y ahora es otro tema absolutamente distinto, y es la sociedad ante las vacunas. Os he amenazado antes con dos ponentes extraordinarios. Uno de ellos, yo estoy muy agradecido, es la doctora María Jesús Lamas Díaz, que es directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad. No es la que compra las vacunas, que también, sino la que se encarga de todo el tema de las agencias, en este caso la reguladora, que es la Agencia del Medicamento en España, y que, bueno, pues a su insultante juventud, pues añade una cabeza bien amueblada, cosa que, como decía mi madre, ya son dos de las tres cualidades que puede tener una mujer para tener pretendientes. Eso es muy importante, ¿no? Y a continuación tendremos a Roy Piñero Pérez, conocidísimo en las redes sociales. Yo conocí antes casi que al virus de la gripe al doctor Roy Piñero, ¿eh? Entonces, la doctora Lamas no va a poder quedarse a la sesión de la tarde, a la mesa redonda, así que haremos un hueco para que después de su intervención pues le disparéis, por favor, no a la cabeza, pero al resto del cuerpo, las preguntas que se os ocurran, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias al profesor Ortiz de Lejarazu por su presentación, a la Universidad Complutense por hacer de nuevo otra convocatoria y invitarme para participar en uno de sus cursos, y a GSK por hacerlo posible. Y me encanta venir a estos foros. La verdad que tengo que hacer casi como un proceso de desintoxicación, de lavado, para salir de la agencia y volver al foro universitario y cambiar el registro en el que se habla, porque son registros muy distintos. Y este, sin ninguna duda, es mucho más amable y más relajado. Y entonces quiero disfrutar de él. Os voy a contar algunas cosas y podéis interrumpir durante la charla, me podéis hacer preguntas o comentarios, o si no, podemos comentar al final. La mesa se presta a la conversación, se presta a la conversación y al diálogo cercano, a evitar, no es necesario ni el tono académico, ni desde luego el regulatorio, y se presta a que todos podamos opinar, porque si vamos a hablar de cómo es nuestra reacción como ciudadanos ante las vacunas, pues cada uno tiene su propia experiencia y cada uno tiene su propio criterio. Lo que voy a tratar de explicar es cómo la agencia contribuye a que la sociedad tenga confianza, en concreto, en las vacunas. Y por empezar de una forma así un poco canónica, pues diré que la misión de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios es dar garantías de la eficacia, calidad y seguridad de los medicamentos, por tanto de las vacunas, y de la correcta información que le acompaña. Y yendo de esta forma más canónica a exactamente qué es lo que hemos hecho o cómo hemos contribuido para que en nuestro país la confianza en las vacunas sea alta, no ahora con el COVID, ya lo era antes, pero sí con el COVID, justo antes de autorizarse la vacuna, decía la última encuesta del CIS que el 40% no estaba dispuesto a vacunarse. Esto cambió en 2 semanas, justo cuando se autorizó la primera vacuna. Entonces, ¿qué es lo que puede que nosotros estemos aportando? No lo hemos medido y son impresiones para aumentar esta confianza. Bueno, pues nosotros primero garantizamos la calidad, eficacia, seguridad y la correcta información que se haga de las vacunas. Y además no lo hacemos solos, porque estamos integrados en una red europea que en el caso de la vacuna del COVID es 360 grados. No es únicamente la evaluación científica, la evaluación de los dosieres que presenta la industria para saber si se puede autorizar un medicamento y la autorización. Que esto es lo normal, lo que hemos hecho con todas las vacunas antes y lo que hemos hecho con estas. Es que además también estamos en todo el proceso de negociación y compra con las compañías, inédito hasta ahora, que nunca se había utilizado, lo que nos ha permitido entrar hasta al origen de las vacunas, al contacto directo con los investigadores, a conocer muy bien la cadena de producción, a estimular la cadena de producción para poder hacer un escalado después. Y esto, pues como decía, es una participación en la que como agencia hemos estado dentro de la estrategia europea, y que creo que el hecho de que sea conjunto y nos represente a todos, pues también nos da como cierta seguridad. Nos sentimos debajo de un paraguas muy amplio que cubre todos los aspectos. Y luego hemos hecho acciones informativas particulares en la agencia, que luego veremos algunos detalles. Y diría que esta es una de ellas. Esta para mí es una actividad divulgativa. Bueno, igual en el curso ya habéis visto esta preciosa diapositiva y este comentario que es muy corto, que salía en el Nature, que decía: con esta velocidad tan rápida que el 13 de enero se hizo pública la secuencia del SARS-CoV-2, que aún no se le llamaba así,
hasta que en diciembre tuvimos la primera vacuna autorizada, ha pasado esto tan rápido y quizá aquí hacen alguna reflexión. Esta forma tan rápida de conseguir las vacunas se podrá aplicar a otros medicamentos, a otras situaciones. Y fijaros, porque vienen marcados los hitos, ¿no? Antes de acabar febrero ya estaban los estudios preclínicos en marcha. La semana pasada estuve con el vicepresidente de producción de vacunas de Moderna, que es español, y me decía, en 10 días teníamos ya el candidato a la vacuna hecho. 10 días desde que se publicó la secuencia. Es una cosa espectacular. Entonces, en abril empiezan ya los ensayos clínicos. En agosto, en los fase 1-2. En agosto, los fase 3 ya de eficacia comparativos para ver cómo protege frente a la enfermedad. Las agencias desarrollan modos de evaluación adaptativos y flexibles, que no son los habituales, para poder evaluarlos lo antes posible. Y en diciembre ya tenemos la primera. Supongo que, no sé si todo el mundo lo sabe, cómo se desarrolla un medicamento, cómo es la investigación. Primero, digamos que el mundo del medicamento es muy regulado. No puede fabricar cualquiera, ni se puede fabricar en cualquier sitio, no lo puede investigar cualquiera cuando le dé la gana sin más, ni se puede prescribir, ni dispensar, ni administrar por cualquiera o en cualquier sitio. Todos los pasos están regulados. La fase preclínica, que es la que engancha con la investigación básica, es la que ya empieza a estar regulada. La investigación básica no. Pero si tú tienes un buen candidato vacunal y está funcionando bien en tu laboratorio y piensas que ese candidato va a dar lugar a un prototipo que se va a investigar en humanos, pues tienes que empezar a trabajar ya con unos criterios de calidad. No solo hay que cumplir buenas prácticas de laboratorio, sino que cuando se fabrique tienes que hacer lotes técnicos que empiecen a cumplir unas normas que después se puedan utilizar dentro de ensayos clínicos. Así que la fase preclínica, donde se estudia, se hacen estudios in vitro y se prueba la toxicidad en animales y en el caso de las vacunas, la respuesta inmune en términos de anticuerpos generados y anticuerpos neutralizantes. Se hacen ensayos de desafío, que no siempre es posible hacerlos en humano, que supongo que sabéis lo que es. Se vacuna al animal, normalmente en estas vacunas las exigencias son más altas porque no había vacuna de coronavirus antes, se suele hacer ensayos de desafíos en 2 especies y a poder ser una en primates no humanos. Se vacuna al animal, se inocula el virus, es decir, se le infecta y se prueba después si tiene enfermedad, o qué tipo de lesiones podría tener en caso de problemas de seguridad. Y bien, una vez acabada la fase preclínica, comprobado que la vacuna provoca respuesta inmune y que es eficaz en proteger frente a la enfermedad en animales, empieza la fase clínica. Los ensayos clínicos de fase 1 los vamos a autorizar las agencias nacionales y los vamos a autorizar cuando nos presenten los investigadores todo lo que se ha hecho anteriormente, todos los antecedentes, desde cómo se ha llegado a esa vacuna, cómo se fabrica, todo lo que tiene que ver con normas, calidad, material, componentes y todos los estudios y resultados de estudios que se hayan hecho in vitro o en animales. El ensayo clínico fase 2 suele ser de búsqueda de dosis, ya hemos visto en el fase 1 que en humanos también hay respuesta inmune, ya hemos visto que con distintas dosis la tolerancia y los problemas de seguridad son aceptables. En fase 2 ya es una casi confirmación de la dosis y al fase 3 definitivo se compara con otra alternativa cuando la hay para ver si es eficaz en proteger frente a la infección o la enfermedad. Aquí ya no basta con saber que se producen respuesta inmune, con que se producen anticuerpos, hay que ver qué protege. Y ya se autoriza y empiezan los estudios fase 4, donde la farmacovigilancia tiene tanto papel. Una de las cuestiones que yo creo que originaba más dudas a finales del 2020 era cómo una vacuna que se desarrolla tan rápido es segura y puedo confiar en ella. Y esto también tratamos de explicarlo. Yo creo que hasta lo expliqué en rueda de prensa, porque bueno, ha sido un año tan intenso, un año perruno, que cuenta por 7, que se me amontonan las cosas, pero yo creo que hasta esto lo tuvimos que explicar en rueda de prensa. Entonces decíamos, si una vacuna le lleva de la forma más afortunada, cuando todos los ensayos salen bien y no hay pasos atrás, entre 2 y 5 años, ¿por qué a esta ha llevado, algunas, les ha llevado menos de un año? Entonces hay algunas cosas que lo explican y otras que no. Entonces lo explica, por ejemplo, que la investigación clínica de un ensayo, una vacuna normal, pues tiene 3.000 o 4.000 voluntarios. Aquí los ensayos tienen decenas de miles de voluntarios, con lo cual la probabilidad de encontrar los eventos necesarios
para medir la diferencia de eventos en el vacunado frente al no vacunado, pues es mayor y el tiempo más corto. ¿Y qué es un evento en este caso? Pues la infección por el coronavirus. Además, ayudaba que la epidemia estaba tan álgida en muchos sitios donde se hacían los ensayos clínicos que desgraciadamente era muy fácil infectarse a los que recibían placebo. Con lo cual, enseguida se consiguieron datos suficientes para poder comparar los que se habían vacunado con los que no. Eso hizo que fuera una investigación clínica muy rápida. Los ensayos, además, se solapaban. En cuanto había datos suficientes del fase 1, empezaba el fase 2 y los ensayos eran fase 1, fase 2 adaptativos. Y los siguientes ensayos eran fase 2, fase 3 adaptativos, con criterios previamente fijados de cuándo se puede empezar el fase 2 a partir de qué datos de fase 1 y cuando estás haciendo el fase 2, fase 3, cuándo se puede lanzar ya el comparativo masivo frente a placebo a partir de qué resultado es fase 2. Según se va generando estos datos, las agencias empezamos a evaluar. Al mismo tiempo, la industria empezó a fabricar, fabricando a riesgo, sin saber si esas vacunas se iban a poder autorizar o no. Pero es que la fabricación lleva mucho tiempo, porque lo normal es que después de la investigación empiece la evaluación, que está fijada por tiempos, bien puestos en un reglamento, pero que tiene esto que llamamos paradas de reloj, que hay diálogos entre la agencia y el laboratorio, y una evaluación puede llevar un año discutiendo entre el regulador y el laboratorio, porque no queda claro en algunos casos y hay que tener muchas certezas para autorizar un medicamento. Y una vez que ya se ha acabado y se ha autorizado, hay que preparar toda la fabricación. La transferencia tecnológica es muy compleja. Y aquí eso ya se fue haciendo a la vez. Ya se fue preparando toda la cadena de manufactura de las vacunas. Finalmente se autorizaron y se puso en marcha unos sistemas de farmacovigilancia intensivos, masivos, superiores a cualquier otro evento anterior. Entonces, yo diría que, buscando las claves de por qué fue tan rápido, pues porque se movilizaron recursos como nunca antes por parte de instituciones públicas, privadas, de las compañías, porque todos teníamos un objetivo. Ha sido un desafío científico, técnico, financiero, social. Y todos a una, con inversión de todo tipo de fuentes, se consiguió hacer desarrollos clínicos muy rápidos. Pero además no se partía de cero, porque los investigadores tenían mucha experiencia previa, o bien en coronavirus, o bien en las distintas plataformas vacunales que después se utilizaron. Así que no estábamos partiendo de cero. Y yo diría también, bueno, flexibilidad regulatoria, quizá hayáis oído hablar que se evaluaban por rolling review, que es una forma de evaluación continua, las vacunas, según van acabando paquetes, la preclínica la presentan a la agencia, la vamos evaluando, cuando acaban una parte de la clínica la presentan, la vamos evaluando, es decir, que el reloj no empieza a contar para la evaluación cuando se ha acabado todo el desarrollo como antes, sino que se va haciendo antes ya, entonces al mismo tiempo. Esto también ha facilitado acelerar. Y luego la producción a riesgo. Y yo diría, y no lo he puesto aquí, que también hay que contar, hay que ser humildes, hay que reconocer que ha habido un poco de suerte. Ha habido un poco de suerte, porque el ensayo podía haber salido negativo y de hecho ha habido compañías muy potentes, con muchísima experiencia y muy sólidas desarrollando vacunas que tuvieron que parar su desarrollo, rehacer el antígeno y volver a empezar. Y esto les ha supuesto más de un año de retraso. Sí. Dime. Teníamos planes de contingencia. Teníamos establecidos mecanismos que disparaban grupos de trabajo en caso de grupos, Emergency Task Force, pero inimaginable que pudiéramos enfrentarnos a algo así. Lo que sí teníamos era... Pero en el 2009 tuvimos una alerta... Sí. Más de las tres cuartas partes, más de las tres cuartas partes del espacio europeo, porque yo guardo la OMS incluso desde 2017, no tenía actualizados los planes de pandemia. Perdón. Lo he apagado para que no hubiera... No lo apagues, no hace falta, no. La OMS ya dijo eso, bueno, lo habéis visto en la charla anterior, que se preocupó por eso y se preocupó sobre todo
porque no se habían actualizado los planes de pandemia. Los planes de pandemia en España, el último es el de 2007, ahí cualquiera que lo lea, pone en Google 2007 Plan Pandémico Nacional, pone anexo 13 y ahí verá algo que los jóvenes de aquí veían como una novedad, que era lo de aplanar la curva. Eso es más viejo, como dirían los asturianos, que el sol, y viene ahí. Italia acaba de aprobar su Plan Pandémico Nacional, que es un ejemplo, ha dicho, hombre, ya que nos ha cogido todo, bueno, que no sea. Pero el resto, ya os digo, 75% de los países europeos, bueno, el lobo, y ya el 2007 nada. Y en 2009, cuando yo tuve la ocasión de estar con Trinidad Jiménez en algún comité, que se formaron muchísimos comités, a partir del 25 de abril, miramos los planes que teníamos en 2007, efectivamente, a pesar de que aquello es 100 veces logarítmicamente lo que es esto de ahora, no tiene nada que ver, pero eso es verdad, eso es verdad. O sea, bueno, no estaban puestas existía la posibilidad de disparar grupos de trabajo y grupos de gestión de crisis, eso estaba escrito, y lo que era es muy importante, que yo creo que es probablemente a lo que te referías, existía la experiencia previa de la pandemia que hizo que la posibilidad de trabajar con compras anticipadas de vacunas ya existía. La Unión Europea tiene acuerdos de reserva de producción de vacuna de gripe pandémica con compañías. Y en febrero hubo una reunión en la OMS, en Ginebra, en la sede, donde nos convocaban a reguladores, fabricantes e investigadores. Febrero del 2020. Eso es. Eso es. Entonces, en febrero nos convocan y en aquella reunión dicen, hay que ir preparando la vacuna. Pensemos, y bueno, fue nuestro evaluador de clínica de vacuna más experto y miembro del grupo de vacunas de la EMA, Agustín Portela, que quizá también lo hayáis oído, porque también ha tenido intervenciones públicas este último año, y volvió con el recado, decía, esto va a ser una aventura de todos. O los gobiernos participan y entramos en modelos de compra anticipada donde se comparte el riesgo con la industria, o en caso, bueno, esto no me acuerdo qué día de febrero es, pero desde luego, por lo que voy a contar ahora, tuvo que ser después de que la OMS declarara la pandemia. O si no, nunca vamos a tener una capacidad suficiente para la vacunación mundial. Y recuerdo la primera vez que vino el presidente del Gobierno a visitar el Ministerio de Sanidad para ver qué estábamos haciendo, porque llevábamos, pues esto debió ser la primera semana de marzo, supongo, calculo, porque fue antes del estado de alarma, bueno, para darnos ánimos y interesarse directamente por lo que hacía cada dirección. Y allí todavía casi no se hablaba de vacunas, estaban en la fase de control de las curvas o de identificación de casos, más bien de brotes, estábamos todavía en la fase donde creíamos que teníamos brotes. Y tuve la oportunidad de intervenir directamente y decirle, necesitamos vacunas, hay que poner la vista más allá de la gestión de estas semanas, hay que conseguir una vacuna lo antes posible y esto solo va a ser posible con la participación de todos los gobiernos de la Unión Europea y garantizarnos capacidad de producción en la Unión Europea. Si no, habrá una producción escasa y habrá conflictos para acceder a las pocas vacunas que se fabriquen. Y eso se ha evitado con este sistema de la estrategia europea. O sea que sí que teníamos una experiencia previa de la pandemia anterior que creo que nos ha enfocado para la respuesta de esta. Bueno, como decía, con un poquito de suerte, que a veces falla en desarrollo clínico, falla cuando se ponen en marcha los programas de escalado de producción, no siempre sale bien, pues conseguimos tener 4 vacunas autorizadas pues entre diciembre, enero y febrero. Toda la información sobre vacunas y COVID está accesible en la página web de la agencia y además compilada en la página web en un único sitio para que sea fácil de localizar y de encontrar. Y allí pues se habla pues desde cómo se desarrollan los ensayos clínicos. La gente decía, no quiero ser víctima de una experimentación, yo no soy una cobaya. Los ensayos clínicos lo último que hacen es experimentar con las personas. El primer principio del ensayo clínico es el respeto a la voluntad de la persona y el beneficio que quien participe en el ensayo clínico pueda recibir y garantizar su seguridad. Después está el interés científico, pero primero están los preceptos éticos. Así que, bueno, explicamos las distintas fases. Explicamos después todo lo que vamos a hacer con respecto al plan de vigilancia una vez que se aprueben. Y me gustaría dedicar unos segundos a contar lo que hacemos con BIFAP. BIFAP es una base de datos de Big Data
en la que se vuelcan las historias clínicas anonimizadas de, en este momento creo que 14 comunidades autónomas de primaria, y ya están empezando a volcar de hospital, hasta ahora era de primaria, en estos 2 últimos años están incorporándose de hospital, que coordina la agencia con la intención de utilizarlo para evaluar la seguridad y efectividad de los medicamentos, hasta ahora enfocado a la seguridad. Entonces, ¿qué se ha hecho con BIFAP, con otros dentro del proyecto ACCESS europeo? Sabiendo que una vez que se empiecen a vacunar de forma masiva a toda la población, van a aparecer un montón de acontecimientos adversos en relación temporal con la vacuna, donde va a ser muy difícil establecer una relación causal, pues lo que hay que saber es qué incidencia esperamos por grupo de población, por sexo, de lo que sea, de ictus, de infarto, de dolor de cabeza, de trombosis, de síndrome de Guillain-Barré, de todos los efectos esperados y no esperados que pudieran ocurrir con la vacuna. Porque lo primero que hay que hacer en farmacovigilancia, cuando después estudiamos las notificaciones, es ver si los casos observados son superiores o no a los casos esperados. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los casos esperados? Pues con este trabajo previo que hicimos, revisando la incidencia de todos estos posibles eventos. Como decía, creo que otra de las claves que contribuye a dar seguridad es que esto no lo hemos hecho solos, que esto lo hemos hecho dentro de la Unión Europea, que esta estrategia no es únicamente regulatoria científica, que también es 360, conseguir vacunas. La estrategia lo que pretende es conseguir el acceso equitativo de todos los países a las vacunas, evitar el conflicto de aquellos que tienen más capacidad porque tienen su línea de producción en su país, como ocurrió al principio de la pandemia con los test o con las mascarillas, por ejemplo, o con respiradores. Esto se evitó. Además, esto ya sabéis en qué se basó, me imagino. Son contratos de compra anticipada, la Unión Europea financia con dinero del Fondo de Emergencias, el ESI, en respuesta a tu pregunta, esa era parte de la preparación frente a pandemias, que hubiera financiación específica para emergencias de tipo salud, 2.700 millones de euros en aquel momento, y el resto compartido con los Estados miembros. La idea era tener un catálogo muy amplio con todas las plataformas de vacuna que estaban en investigación, porque efectivamente hay el efecto suerte, unas pueden llegar a ser autorizadas y otras no, y así garantizábamos que las que llegaran a estar autorizadas fueran suficientes para cubrir nuestra población. Por tanto, no ha sido una compra en el mercado, no es, tengo 47 millones de personas en este país, ¿cuántas vacunas necesito? No era esto. Es comprar una cantidad suficiente para garantizar que tendremos de todas las vacunas y para compartirlos con aquellos que no tienen acceso a la cadena de producción. Por eso, todos los contratos llevan implícita la cláusula de donación y reventa a otros países o regiones que no tengan esa opción. El enfoque solidario es el espíritu de la estrategia europea. Bueno, toda la estrategia europea y todo esto que estoy contando está explicado con más detalle en la página web de la Comisión. Se acusó al principio de poca transparencia en los contratos. Como todo contrato mercantil está sujeto a la confidencialidad que las partes contratantes ponen, de todas maneras, esto que era algo incómodo para los que estábamos en el medio, porque pensábamos que efectivamente había que aumentar la transparencia, sabíamos que esto se comunicaría una vez que los contratos fueran efectivos y que las vacunas estuvieran utilizándose, cuando acordaran entre la Comisión y la compañía farmacéutica, que eran los firmantes, los Estados nos adheríamos, pero han colgado ya varios contratos, bueno, cubriendo algunas de las partes confidenciales y están accesibles ahí. Y como decía, el tercer pilar, ¿no? Primero, pues las agencias hemos hecho lo que nos toca, dar garantías como con el desarrollo clínico y con las autorizaciones y con la información. Además, dentro de un paraguas europeo y coincidente y trabajando de forma coordinada y coherente con el resto de los países e interviniendo también en la producción para asegurarnos que lleguen para todos. Y tercero, generando mucha información, mucha transparencia y mucha accesibilidad a los ciudadanos. Hemos hecho la campaña Vacunas con Garantías antes de que empezara la vacunación. Esto está en la página web, cada uno de estos iconos, de estas iconografías, llevan a información específica sobre cada uno de estos pasos y hemos emitido multitud de notas informativas. Pues desde cada vez que aparece un efecto secundario nuevo que se identifica, como explicaba, la farmacovigilancia se basa en la notificación espontánea, de profesionales mayoritariamente, el 85%,
de los casos se notifican por profesionales, 15% por personas con antecedentes de síndrome de fuga capilar. Es la salida de las células de líquido con sales y proteínas, de manera que si aumenta la permeabilidad de los capilares, de los vasos, la salida de los vasos, de manera que puede producir hipotensiones graves e incluso fallo cardíaco, y hay un caso de un fallecido. Bueno, pues es muy poco frecuente, extraordinariamente poco frecuente, pero ha de avisarse, porque en quien tenga este antecedente no debe vacunarse con estas vacunas. O cómo se van autorizando los ensayos clínicos, con qué finalidad, o el ensayo clínico de la pauta heteróloga, de la que queréis, si queréis después podemos hablar también, cuando lo hemos autorizado, qué finalidad. Esto es una cosa común y habitual, el desarrollo de vacunas, investigar la eficacia y seguridad de las pautas heterólogas e incluso utilizarlos e incluirlos así en los planes de vacunación. Bien, pedimos a la industria que utilice la denominación común internacional para poder referirnos todos con el mismo nombre y concepto a las mismas vacunas, y supongo que es lo que más peso tiene, lo que más nos está costando, porque el esfuerzo es brutal. Los informes periódicos de farmacovigilancia, hemos editado el 6º, la semana que viene, el lunes, sacaremos el 7º. La farmacovigilancia en España está descentralizada y coordinada por la agencia. Los centros autonómicos de farmacovigilancia reciben las notificaciones, ahí se hace un primer trabajo de validación, de filtro, de clasificación, y esto vuelca en FEDRA, que es la base de datos nacional. En la agencia española hacemos esto que os decía, de cuantificar, poner en contexto, valorar donde se sugiere un número de notificaciones o se aprecia un número de notificaciones excesivo, los casos observados frente a los esperados, y si es así, se pida al PRAC que abra una señal para investigar el beneficio-riesgo de la vacuna. Primero, la posible causalidad del efecto secundario, es lo que se hace, y después, una vez que se establece que es muy probablemente hay una relación causal, ver si el beneficio-riesgo sigue siendo favorable para que se mantenga autorizada. Presencia en medios, bueno, este ha sido nuestro pluriempleo, sobre todo entre noviembre y marzo de este último año, pues en prensa, en televisión, en radios. Los titulares después, pues a mí me parece que no siempre recogen lo que queríamos decir, pero es lo que más le impactó a quien redactó la noticia. Y bueno, yo no me voy a quejar, no sé, nos preguntaban, ¿con las nuevas variantes van a perder efecto las vacunas? Y yo decía, tiene que cambiar mucho el virus para que la vacuna sea absolutamente ineficaz. Eso es importante, pero no me parece nada mal traerlo hoy, el de arriba. Tenemos que pasar las Navidades, esto era antes de Navidad, cuando se había aprobado la primera vacuna, como si no fuera a haber vacuna en enero, ¿no? Y esto lo que quería decir es que las medidas de protección no farmacológicas no podemos prescindir de ellas todavía. A día de hoy, el 15% de los ingresados en hospital están vacunados. Cuando decimos que una vacuna tiene una eficacia del 90%, es frente a infección sintomática o no sintomática. Hay un 10% de personas que en el ensayo clínico, a pesar de estar vacunados, se infectaron. Pensemos que las personas que se infectan cuando están vacunadas probablemente tengan sintomatología menor, que los principales diseminadores de la enfermedad son los que no tienen ningún síntoma o síntoma menor, y entonces no les hace estar alerta, y que esas personas pueden estar infectadas y diseminando la enfermedad, y que la inmunización de una población no es el número de personas que está vacunada. Si tenemos vacunados al 70%, que es un objetivo de la Comisión Europea y de España, y la eficacia media de las vacunas que hemos puesto es pongamos, el 80, 0,7 por 0,8, es el 56%. Por tanto, el 44% restante de la población sigue sin estar inmunizada. Entonces, aprovecho este último mensaje estamos avanzando muy rápido en la vacunación, porque creemos que la vacuna nos va a ayudar a salir de la pandemia, y así es. Este es el principio del fin de la pandemia. Estamos bien orientados, pero es muy pronto para olvidarse de las medidas que protegen frente a la transmisión, a pesar de estar vacunados. Esta es nuestra campaña en redes sociales. Yo me vacuno seguro. Y trabajamos con la asociación de la plataforma de pacientes, la POP, ya en noviembre, que tenía mucho miedo que bajara la tasa de vacunación de la gripe, arrastrados por el miedo que en aquel momento parecía que había la vacuna del COVID, cuando el 40% decía que no se iba a vacunar, y fue todo lo contrario. La campaña de gripe ha sido la más exitosa, cuando más gente se ha vacunado,
y la campaña de COVID sigue teniendo una aceptación muy alta, de la que creo que todos debemos estar muy satisfechos. Y esto es todo. Muchas gracias. Estoy abierta a vuestras preguntas. Muchas gracias. Yo soy Sonia Tamames, técnico de Salud Pública de Castilla y León, y me gustaría que nos dieras tu opinión, viniendo de un mundo regulatorio tan estricto, precisamente sobre las medidas farmacológicas y bueno, el hecho de que las autoridades sanitarias estamos implementando medidas de las que no tenemos ningún tipo de evidencia, y si deberíamos exigirle a esas medidas no farmacológicas una evidencia, quizá no del mismo nivel porque no se puede hacer un ensayo clínico, pero al menos una evaluación tanto de esa seguridad que se le exige a las vacunas como ese mínimo de Intel de efectividad que las agencias regulatorias como la EMA marcaron antes de iniciarse el desarrollo de vacunas. Se marcó un Intel de efectividad, etcétera, etcétera. Al menos, bueno, pues eso, si esas medidas no farmacológicas deberían estar siendo evaluadas y utilizándose las que sí funcionaran y no las que no. Lo que creo, primero, no soy técnico de salud pública, entonces puedo hablar de medidas farmacológicas con mucha más seguridad de la que puedo hablar de las medidas no farmacológicas. En todo caso, como científica, creo que las medidas no farmacológicas que se han puesto para control de la pandemia están siendo evaluadas y han de ser evaluadas. Generar evidencia científica con un método científico riguroso, que los resultados sean reproducibles y sometidos a refutación o a confirmación, no es fácil, y no nos podemos permitir hacer un ensayo clínico randomizado para saber si la distancia social, la mascarilla o el confinamiento es suficiente para controlar la pandemia, porque lo que estábamos viendo son muertes, es decir, ese tiempo no disponemos. Lo que hay que hacer es evaluarlas en la medida en que se van implementando, eso es lo que creo. Y me parece que hasta ahora ninguna de las que se ha implementado carece de alguna base científica para justificar que justifica que se implementen. No sé exactamente a qué te refieres, supongo que estás haciéndome una pregunta muy abierta y abstracta, pero pensando en algo concreto, pero creo que ninguna de las medidas que se han puesto carecen de razones para que se pongan. Que tenemos inflación de micros, a no ser que yo me les vaya cargando poco a poco. ¿Sí? Simplemente por aclarar, no me refería realmente a una pregunta con un fin concreto, sino a que estamos exigiéndole, siempre le exigimos a los fármacos, y así debe ser, unos estándares de seguridad y de efectividad, y sin embargo medidas que pueden ser lesivas, algunas lo son, probablemente el hecho de llevar una mascarilla no lo sea, pero muchas de las medidas que se están tomando tienen una lesividad importante, y simplemente quería conocer la opinión desde el punto de vista regulatorio, que sois súper estrictos en el buen sentido de la palabra, estoy hablando, de cómo nos conducimos en otros ámbitos en los que podemos estar haciendo un daño, en los que podemos no estar sosteniéndonos en evidencias, en los que no se hace una evaluación lo suficientemente rigurosa y en los que se mantiene una serie de medidas que no han demostrado nada. No lo han demostrado a lo mejor porque no se ha evaluado, es verdad que existe una dificultad, pero era realmente en abstracto. Sí, yo en general, en abstracto, creo que todas estas medidas tienen que estar sustentadas en razones científicas y en una evidencia científica, pero también creo que no podemos pedir que no se implanten hasta que no lo hayan demostrado, por lo que hay en juego, y que en todo caso no es lo mismo el terreno de las medidas de salud pública basadas en distanciamiento social o en disminución de interacción social con lo que supone un medicamento, porque como bien decías, las otras pueden no estar carentes de riesgos, pero comparados con los riesgos que sería tener medicamentos no regulados, pues no tiene nada que ver, efectivamente.
conecto con la pregunta y me voy a los casos concretos. Yo he usado medicamentos en plena pandemia, en marzo, que no estaban demostrados ni su eficacia, y me consta ahora que han sido lesivos para los pacientes. Hemos puesto, me he tomado yo también, hidroxicloroquina, acitromicina. Me consta que se ha utilizado inmunosupresores muy potentes, tocilizumab cuando todavía no se sabía, ciclosporina, esteroides a dosis muy altas cuando todavía no había una evidencia científica. ¿Qué opináis vosotros? Porque nosotros hemos hecho lo que hemos podido, pues mira, sin evidencia científica. Hay alguna de las notas, esas notas que sacábamos, la verdad es que viendo nuestra página web, en la parte de COVID, las notas informativas, casi haces un timeline de lo que ha sido el manejo de la pandemia desde el punto de vista farmacológico. Y hubo un día que nos vimos una obligación de sacar una nota recomendando que los medicamentos había que usarlos bien. Había habido notas particulares con hidroxicloroquina y debe utilizarse dentro del contexto de ensayo clínico. Tuvimos que restringir la distribución de hidroxicloroquina solo a hospitales y solicitudes individualizadas para pacientes, porque si no se vaciaba el canal de distribución en los que sí que estaban tomando hidroxicloroquina para indicaciones autorizadas con enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Cuando después empezó a utilizar hidroxicloroquina, acitromicina, basado en aquel desafortunado estudio de Didier, 20 pacientes, que hay que ver lo que son las cosas, el tirón mediático que tuvo un hombre con un estudio tan malo y tan limitado, y cómo tuvo más credibilidad y seguimiento que cualquier cosa que contradijera su hipótesis. Salimos diciendo que esa combinación aumentaba el riesgo de incremento de intervalo QT. Después salieron ya las primeras notificaciones de reacciones adversas, enseguida las comunicamos. No solo había incremento de intervalo QT, sino alteraciones psiquiátricas, intentos autolíticos y algún suicidio consumado. Y bueno, insistíamos en que todos los medicamentos que se estaban utilizando, que no estaban autorizados, debían hacerse dentro de ensayo clínico, por sencillos que fueran, pragmáticos. No había posibilidad de ensayos clínicos en aquel momento. No, por lo menos en lo que hemos vivido nosotros. ¿En qué hospital estabas? En el Príncipe de Asturias, en Alcalá de Henares. Bueno, y tu hospital ha tenido ensayos, no me acuerdo de qué, pero vamos, sí, ha tenido ensayos. De tocilizumab, sí, ha habido ahí. Efectivamente. Sí, pero nosotros lo estábamos el de Alcalá. Estábamos poniendo antes de... ¿Vosotros entrasteis al ensayo en urgencias de profilaxis con hidroxicloroquina? No lo sé, yo no soy de urgencias, pero vamos. Bueno, ¿qué ocurría con esto? Vamos a ponerlo en contexto. Que con una situación sanitaria colapsada, de un virus que no sabes cómo se comporta, y con una enfermedad que al principio no se entendía cómo funcionaba, hasta que se identificaron bien las dos fases, la previa, la infectiva, después la fase inflamatoria, con una reacción sistémica descontrolada, donde ya se vio que parar la cascada de citoquinas salvaba vidas, y eso es lo que demostró dexametasona después, tocilizumab y el resto de los medicamentos. Lo normal es ir probando medicamentos. Lo que decíamos es, hágase dentro de un protocolo, porque si sale negativo lo vamos a ver antes de que uno acumule suficiente experiencia por mi observación, y se descartan. Y si sale positivo, podremos saber en qué pacientes y con qué dosis. Es decir, sometamos los tratamientos al método científico. Esto efectivamente, cuando la gente tenía la mayor sobrecarga asistencial que ha tenido en su vida, es muy difícil. Pero para nosotros ocurrió una cosa curiosa y paradójica, que es que tuvimos la mayor presión de solicitud de ensayos clínicos de nuestra historia, porque la mayoría querían hacer esto usando ensayos clínicos, y lo que queríamos es unamos los ensayos clínicos dentro de un protocolo único, porque esto le va a dar más validez a cada ensayo. Pero llegó un momento donde también tuvimos que conciliar entre la urgencia de autorizar los ensayos, respetar la voluntad de los investigadores que, trabajando noche y día, estaban tratando pacientes y al mismo tiempo escribiendo protocolos de ensayos clínicos, bueno, pues quizá no sea el mejor ensayo clínico, pero esto es mejor que no tenerlo. Se hicieron muchos y bueno, se recondujo, se aprendió a tratar la enfermedad tratándola, pero ahí no había tiempo. No puedes decir, no hagamos nada, esperemos a tener evidencia. Pues, ¿qué se hace? Usar una base racional sobre lo que nuestra experiencia nos dice de cómo se comporta una enfermedad infecciosa y qué medicamentos pueden ser útiles. Y se tiraron de muchos antivirales, o hidroxicloroquina, que no es antiviral, que habían demostrado actividad in vitro. Bueno. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Chus.
Yo lo primero quería darle las gracias a la agencia, de verdad, o sea, porque creo que habéis trabajado de una manera extraordinaria. Nuestro país es el número 12, número 13 ahora mismo en vacunación en el ranking, ese ranking tan doloroso, porque sigue habiendo países que todavía ni han olido las dosis. Y es un orgullo además que nuestro país sea un gran vacunador y que sigamos incluso creciendo en cuanto a la voluntad de ser vacunados. Y eso es gracias también a que habéis evaluado vacunas seguras, eficaces, las habéis conseguido traer a nuestro país, habéis tenido un papel muy activo además en ese grupo coordinador de la estrategia europea de vacunas, y de verdad que, o sea, esto formará parte de la historia y hay que reconocerlo, porque no solemos dar las gracias. Entonces, lo primero, gracias. Lo segundo, con todo lo que habéis vivido en la agencia y lo interesante que fue el año pasado, tras la aprobación de la Estrategia Europea de Vacunas, el inicio de los Advanced Purchase Agreement, y yo he tenido la sensación, e incluso he leído varios editoriales que llegaron a publicarse en New York Times, también en Financial Times, hombre, son medios de Estados Unidos, también medios británicos, que veían que nos iban adelantando en la vacunación. Hay que leerlo con un poco de distancia, ¿no? Pero se ha criticado, sobre todo en los 3 primeros meses, que la estrategia, en los 3 primeros, hasta marzo, abril, se criticó mucho que la Estrategia Europea de Vacunación llegó tarde al proceso de producción y de transferencia tecnológica que tenía que haber entre productores biofarmacéuticos o biotecnológicos, para que pues los que estábamos en segunda línea empezáramos a producir a los de primera. Y tengo la sensación de que, a diferencia de lo que ocurrió en Reino Unido, por ejemplo, o en Estados Unidos, donde se constituyó una task force en la que desde el primer momento, no sé si esto funciona, algo hecho, lo he tocado, perdón. El poder de tu mirada apagado. Qué detalle. Que tengo un poco esa sensación, la de que faltó. Se le acabó la pila. A ver, no sea por micrófonos. Tengo un poco la sensación de que si esa task force que se constituyó en el mes de febrero, cuando entra Thierry Breton, el comisario de Mercado Interior, y esa participación más del día a día de la industria en ese proceso con los gobiernos europeos, si se hubiera hecho unos meses antes, a lo mejor hubiéramos estado en mejores condiciones en el mes de enero o mes de febrero, y no toda esa presión y toda esa sobrecarga emocional a lo mejor, y esa crítica que luego, pues ahora ya estamos prácticamente, bueno, estamos muy por encima de muchos estados americanos ahora mismo en niveles de vacunación. Sí, con respecto al país, a Estados Unidos, estamos muy por encima. Bueno, yo tengo una opinión con respecto a la estrategia europea y a las distintas velocidades de los 3 primeros meses. Mi opinión general es que la estrategia europea ha sido un éxito, es ejemplar, que si no existiera la Unión Europea, solo esto ya ha justificado su existencia, y que de aquí hemos aprendido muchas cosas, muchas. Después hay condicionantes que no podemos olvidar, y entonces detrás de todo esto ha sobrevolado siempre una política, y no necesariamente la política entendida como la ciencia de mejorar la vida de los ciudadanos y de ponerse al servicio de los demás, sino políticas partidistas y nacionalistas que han influido mucho en toda la gestión de producción y adquisición y distribución de vacunas, contra lo que la estrategia europea nos ha protegido a todos los países. Gracias a ella también hemos caído. Pero Estados Unidos y el Reino Unido sí han caído en esa política nacionalista de vacunas. Después hay que partir de otra cosa. Así como sí que teníamos instrumentos para dar respuesta a situaciones de crisis, nosotros no teníamos un BARDA, un instituto BARDA, que tenía el gobierno americano. El gobierno americano tiene un instituto BARDA, tiene una ley de producción de la defensa, no sé si Defense Production Act, no se pronuncia así directamente, para que todos los materiales que se producen en suelo americano, que puedan ser estratégicos en la defensa del país, en la seguridad nacional del país, y esto entran desde armas a medicamentos o contramedidas médicas o alimentos,
pueden estar sometidos a la intervención del Estado. Europa, por cultura, por historia, es menos intervencionista en ese sentido y también menos orientado, permitidme la expresión un poco bruta, a la guerra que Estados Unidos. No tiene esa legislación europea, o no la tenía. No teníamos un instituto Barda que permitió llamar a las compañías y decirles 1.000 millones de dólares, pero yo te digo dónde fabricas, cuándo fabricas y todo lo voy a hacer yo, me lo voy a quedar yo. Entonces, con estos antecedentes no competimos en igualdad de condiciones, Europa y Estados Unidos. Después déjame volver a lo que había dicho antes del factor suerte. A nosotros se nos ha caído una vacuna europea. Los dos primeros contratos que firmó la Unión Europea, la Comisión Europea, el verano del año pasado fueron con Sanofi y con AstraZeneca, y las dos son vacunas europeas. Entonces, si Sanofi hubiera tenido suerte con el desarrollo de su vacuna, igual la primera vacuna autorizada en Europa era europea y no Pfizer-BioNTech, que por cierto es europea, porque es de BioNTech, alemana, no de Pfizer. Pero no ha sido así. Los desarrollos de los medicamentos ya sabemos que es una actividad de alto riesgo y sujeto a fracaso. No salió bien, hubo que rehacerlo sobre la marcha, como bien conoces. El otro contrato es AstraZeneca, también es una vacuna europea, de producción europea. Y aquí no sé muy bien, ni voy a especular, pero las razones por las que ha fallado su cadena de producción y su escalado, que todavía hoy no es exitoso, no sé a quién es atribuible. Probablemente con una mayor vigilancia, con la Task Force, pues hubiera sido mejor, pero la Task Force lleva en funcionamiento desde febrero y la producción de AstraZeneca no se ha disparado. Por tanto, no todo se arregla ni con intervenciones de los gobiernos, ni con financiación pública. Hay otros factores muy complejos. Entonces, cuando en los 3 primeros meses decían esto es un desastre, la estrategia europea es un desastre, Estados Unidos va por delante, yo decía, va por delante 2 meses, pero los vamos a pasar por más motivos, porque la estrategia europea consiguió su objetivo del escalado masivo de producción de vacunas con calidad. Por eso teníamos un portfolio amplio, porque pueden caerse una porque no se autoriza y falla en ensayo clínico, otra porque ha fallado la cadena de producción, porque la transferencia tecnológica es muy compleja, pero el resto que se quedan. Y de 6, el resto se han quedado. Entonces, por una parte ese es el éxito y por otra parte es el éxito que supone que tengamos sistemas nacionales de salud, que también dentro de Europa de nuevo vuelve a haber muchas diferencias, pero que aquí haya una red tejida donde todo el mundo sabe que tiene un médico asignado dentro de nuestro país, y donde todavía hay un respeto al médico de familia, que si te llaman vas, sobre todo dependiendo de las edades, ya ni se lo cuestionan, que tengamos un sistema de salud accesible, extendido, capilar, respetado y valorado, pues hace que tengamos coberturas vacunales tan altas que otros países que empezaron antes que nosotros han llegado a una asíntota de a ver ahora cómo suben. O sea que quizás se podían haber hecho otras cosas mejor, quizás Estados Unidos tenía un Barda, que nosotros no, por eso se está construyendo el ERA, y en septiembre tendremos el primer borrador y en enero estará en funcionamiento. Pero no creo que lo hayamos hecho mal, sigo pensando que ha sido un éxito. Hola, buenas. Yo quería seguir... Ya. Sí, lo sé, no. Quería seguir con las preguntas de vacunas, de estas otras vacunas. ¿Por qué no se han aceptado en Europa las vacunas chinas y la rusa? ¿Qué es lo que le falta? ¿Por qué no cumple los requisitos? ¿Cuál es el problema? Pues mira, también ha habido mucha literatura con respecto a estas vacunas, muchos comentarios. Supongo que todos, si estáis en este curso, tenéis mucho interés en las vacunas y conocéis la página web que mantiene la Universidad de Oxford de Our World in Data, que os invito a buscarla y tiene un montón de indicadores de salud, bueno, de todos, económicos, sociales, pero si vais a COVID, id a buscar la parte de vaccinations. Y entonces allí veréis gráficas con todo tipo de indicadores con respecto a la captación de vacunas. Y veréis que Rusia no llega al 30%. Es muy curioso porque fue el primer país que dijo que tenía una vacuna autorizada. Sputnik dijeron en agosto del año pasado que estaba autorizada, basado en un ensayo de 40 personas. Pero que iniciaban un registro para que todas las vacunas que se pusieran quedaran registradas de manera que hubiera un estudio sobre vida real y sacar de ahí las conclusiones definitivas sobre su eficacia y seguridad.
los resultados de ese estudio tardaron después muchos meses en publicarse porque en Rusia no tenían esas vacunas. Entonces, esto solo es para invitar a pensar. Era una vacuna que se estaba ofreciendo a todos los países, pero que no se estaba utilizando en su país. También para invitar a pensar, luego os digo en qué situación regulatoria está. Las vacunas chinas se fueron a ofrecer directamente a los países donde tenían una influencia geopolítica china. Las tasas de vacunación también eran dispares entre lo que tenía China, que era quien las producía, y los países donde se colocaban. En Chile iban a toda pastilla, por ejemplo. Igualmente, las eficacias de los ensayos clínicos no fueron iguales para todas, y alguna ha resultado que tiene una efectividad de un 30% y otra de un 50% en las chinas. Entonces, alguna de ellas, porque hablamos de las chinas como si solo hubiera una, bueno, hay un montón. Sputnik y una de las chinas tuvieron contactos con la EMA tempranos. Cuando la EMA les dijeron en las asesorías científicas cuáles son los requisitos que tienen que presentar, que son los mismos que para cualquier otra vacuna, se pusieron a prepararlos, tienen otros condicionantes regulatorios distintos, no están acostumbrados, y en alguna de ellas se empezó el rolling review, que es una forma acelerada de evaluar. Pero para un medicamento de una compañía que nunca ha tenido un medicamento autorizado en Europa, pues por ejemplo, es obligatorio hacer una inspección in situ a la planta que los fabrica. Y en China no ha sido posible hacerla todavía. Y en la vacuna rusa, que tienen varias plantas que fabrican, una la han subcontratado en Alemania, la de Alemania sí, pero la de Gamaleya de Moscú todavía no. Entonces, cuando evaluamos y decimos que garantizamos calidad, eficacia y seguridad, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de eso, de que garantizamos que en el sitio donde se producen, la fuente de la materia prima, los procesos, los componentes, todos son adecuados. Si esto lo pueden demostrar, ningún problema, la EMA las va a autorizar. Muy bien, muchas gracias. Yo solo felicitarte y regalarte una última pregunta. Yo creo que es fácil. Todo el mundo es consciente de que este virus ha venido para quedarse, y los virólogos sabemos que los virus, los quiera o no. Está encendido, sí. Y los virólogos sabemos que un virus que se queda ahí, además de transmisión respiratoria amplia, va variando si es RNA, y las variantes son el tema. El Reino Unido ha hecho ya un draft para actualizar las vacunas que en UK estén ya aprobadas, y para actualizarlo siguiendo un procedimiento acelerado, bueno, como el que se hace con las vacunas de gripe. ¿Cómo está ese tema en Europa? ¿Cuál es la posición de España? Bueno, la estrategia, el grupo de la estrategia europea, el Steering Board, seguimos trabajando y se han firmado contratos con Pfizer y con Moderna, en principio con ellas dos, porque son las que han demostrado hasta ahora eficacia y capacidad de producción en Europa, y uno de los requisitos, dado las limitaciones a la exportación que tienen otras regiones del mundo que producen vacunas, uno de los requisitos para hacer estos acuerdos de compra era que tuvieran producción solvente en Europa. Entonces, estos acuerdos garantizan vacunas más que de sobra para 2022 y 2023 e incluyen en sus cláusulas la posibilidad de hacer variantes. Incluye la posibilidad de, a petición de la autoridad. Lo que hay que hacer ahora es acabar de identificar, que seguramente esto será parte del cometido de ERA, cuándo hay que disparar la necesidad de generar una vacuna nueva frente a una variante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo solicito un aplauso final. Yo creo que ha cumplido con exceso las expectativas que teníamos todos, y nos aclara un aspecto importantísimo de las vacunas y del futuro de las vacunas, que ya veis que esto no acaba ahora, que va a haber más, y ahí estará la agencia reguladora. Mi enhorabuena. Bueno, ahora tenemos al doctor Roy Piñero, que estaba ahí sentado en el banco del suplicio, y sí. De acompañana, venga. Y va a cerrar la jornada antes de irnos a comer. Él es el jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario General de Villalba, en Madrid. Yo he tenido la ocasión muchas veces de compartir mesa con él en distintos congresos o reuniones o saraos de estos de vacunas. Es una persona muy cercana, lo veréis, muy cercana a sus pacientes en primer lugar, muy cerca, como es pediatra, a los padres,
Yo ya os he dicho que soy consorte pediatra. Y él es una persona que además, aparte de los libros que ha hecho, que tienes que venderles, sí. Cuando estás aquí, que claro, no hemos venido solo aquí a dar ciencia, hay que vender el libro, ¿no? Pues es una persona que te da fórmulas, te da claves de aquello que preguntaba ayer una alumna, de qué le digo yo a mi amiga que no se quiere vacunar, ¿eh? Y esto nos pasa a todos, a nuestro nivel de edad, a nuestro nivel de relaciones. Es el que decía la doctora Sonia Tamames, que la relación intrageneracional es más o menos 5 años y la intergeneracional es más o menos 25 o 35 años. Pues lo vais a ver. Así que yo os animo a que estéis muy atentos y sigáis su charla. Muchísimas gracias, Raúl, por la presentación. Yo, como los ponentes de la mañana, si me dais permiso para la ponencia, me voy a quitar la mascarilla, que si no, con el vaho que voy a hacer no voy a ver absolutamente nada. Gracias también por invitarme, por organizar el curso, tanto Raúl como Gloria, por supuesto a la Universidad Complutense, de los cursos de verano del Escorial, y por supuesto a GSK, a la industria farmacéutica, sin la que muchas cosas no serían posibles si no fuera por su ayuda. Mi curso no es institucional, como el que acabamos de ver ahora, es decir, son opiniones mías personales, no del Hospital de Villalba. Es un poquito más gamberra la charla, como ya conocerá Raúl, lo que no quiere decir que no sea académica. Me gustaría, lo más importante creo yo después de una charla mía, es que por lo menos la gente se vaya a casa pensando. Es decir, nos acaba de decir ahora María Jesús que lo hemos hecho todo fenomenal. Yo no voy a decir que no lo hayamos hecho fenomenal, no vengo aquí a criticar lo que se ha hecho, ni muchísimo menos, pero sí a pensar qué cosas se podían haber hecho mejor o qué cosas podemos hacer mejor o qué cosas podemos estar haciendo mal y no nos hemos dado cuenta hasta hoy. Hablaba antes de la industria, yo creo que es obligado siempre hablar de los posibles conflictos de interés. Este es mi conflicto de interés, las vacunas. Yo cuando era residente de primer año, empecé siendo casi un antivacunas o una persona que tenía muchas dudas de las vacunas, porque venían niños a ingresar en la unidad de cuidados intensivos pediátricos con unas neumonías, con unos derrames pleurales del copón. Y yo le decía, claro, no te has vacunado frente al neumococo. Y decían los padres, sí, es que está vacunado frente al neumococo. Y luego empezó que si el serotipo 1, que si tal. ¿Qué queréis que os diga? Yo como R1, si en ese momento hubiera sido padre, me lo habría pensado mucho antes de poner la heptavalente a mi hijo. ¿Qué me faltaba a mí? Experiencia, evidentemente. ¿Qué me faltaba? Leer más estudios, que hablaba sobre la disminución de la enfermedad neumocócica invasora, a pesar de esos casos que se escapaban del serotipo 1, que evidentemente era epidémico, y también se hablaba de cambio de serotipos. Con el tiempo, evidentemente, estas vacunas mejoran, se incluye el serotipo 1, pero en el momento que yo hago clic en mi cabeza con las vacunas es cuando dejo de ver varicela. Y los jóvenes que estéis aquí no veis varicela. Y si no veis varicela, la única diferencia cuando ya era R1 es la vacuna. No hay otra diferencia. Ni las mascarillas, ni el distanciamiento social, nada, las vacunas, solo las vacunas. Y a partir de ese momento, pues no sé si es mi posible conflicto de interés, pero me hago fan, evidentemente. Bueno, he recibido honorarios y financiaciones por parte de GSK, MSD, Pfizer y Sanofi. Si leéis un poquito vais a ver que prácticamente toda la docencia que yo hago está relacionada siempre con la vacunofobia y con ese libro que me hizo un poco famoso sobre cómo podemos convencer a aquellas personas que tienen dudas y cómo yo en el Hospital General de Villalba he conseguido convencer hasta un 80% de las familias que no se querían vacunar para que sí reciban las vacunas. Nunca he recomendado una marca determinada, de hecho en el libro no vais a encontrar ninguna marca y la única que sí que he recomendado es Bexero en menores de 10 años porque no existe otra posibilidad. En el momento que haya otra vacuna frente a meningo B que sí se pueda poner en menores de 10 años, yo no hablaré de una marca sino de la vacuna, como por ejemplo hago con la vacuna del rotavirus. Bueno, hemos hablado de precisamente esta página ahora mismo y aquí tenemos el porcentaje de población que no está de acuerdo con que las vacunas sean seguras. Es decir, color más intenso no están de acuerdo, color más clarito sí que creen que son seguras. Bien, siempre hacemos lo mismo. Nos vemos nosotros, España, 7%. España no es un país vacunofóbico. Muchas de las personas me dicen, Roy, es que tú hablas de convencer a los vacunofóbicos que son 4 gatos que no importan a nadie. Casi es mejor no hablar de ellos. Yo siempre digo lo mismo. Digo, ojo, que yo estoy hablando de niños que no están vacunados porque los padres no le quieren vacunar. Es decir, el niño es el que va a recibir el problema por no estar vacunado.
Es decir, yo creo que ahí sí merece la pena. El resto lo vamos a ver a continuación si merece la pena o no. Pero, ojo, que estamos muy cerquita de un país en el que el 33%, 1 de cada 3 franceses, cree que las vacunas no son seguras. No estamos hablando de un país perdido en el centro de África, ni siquiera estamos hablando de Europa del Este, ni siquiera estamos hablando de Estados Unidos, que digamos que por distancia está lejos. Estamos hablando de un país que tenemos al lado. Y si algo hacemos bien los seres humanos es copiar lo malo, no lo bueno. Así que creo que este juego de antivacunas o de vacunofobia es un juego a nivel mundial. Por tanto, creo que no debemos bajar la guardia a nivel nacional, por mucho que en nuestro país sí que haya buenas tasas de vacunación. Y fijaros qué interesante esta gráfica. Aquí, en la eje horizontal, tenemos el porcentaje de personas que no está de acuerdo con que las vacunas sean seguras. Y aquí tenemos el porcentaje de personas que estarían vacunadas frente al sarampión. Fijaros cómo aquí tenemos pocas vacunas frente al sarampión en países a lo mejor donde las vacunas no llegan, pero sí que hay confianza. ¿Tiene importancia el hecho de dudar de las vacunas cuando hablamos de proteger frente a enfermedades que sean inmunoprevenibles? Lo vamos a ver. ¿Hay algún problema en Ucrania para la distribución de vacunas? No lo sé. La verdad es que no lo sé. No sé cómo está en Europa del Este, pero no es el centro de África. Y fijaros, un 83%, un 84% de cobertura frente a sarampión, es decir, no se podría decir que estuvieran bien protegidos en esa población, y un 15% de personas que no están convencidas de que las vacunas sean seguras. Austria. Que alguien me diga aquí que Austria tiene problemas para recibir las vacunas, que seguro que no. Me quise comprar yo un bombón hace unos años y casi me dejo un medio sueldo en Austria para comprar un chocolate. O sea que sí. ¿Y Francia? Francia, aquí al lado, ¿qué les pasa a los franceses? Y sobre todo, es que esto me recuerda como lo de, no, coronavirus en China que no, bueno, en Italia, no os preocupéis, porque es que Italia tiene un sistema sanitario que es muy malo, comparado con el nuestro, y todo el mundo aquí convencido, sí, aquí cuando llegue lo vamos a flipar, vamos a ser los mejores. No. Así que, ojito con Francia, y aunque estemos aquí en España, podemos hacer cosas en Francia, y podemos decirles, ¿qué estáis haciendo desde el gobierno o desde las instituciones para evitar esto? Que se os viene encima. Pero es que lo peor de todo es que se nos va a venir encima a nosotros y a los italianos, que ya tienen que obligar a vacunar también, en algunas de ellas. Bueno, entonces, ¿qué digo yo? Bueno, esto me vino muy bien, ¿eh? Cuando me decían, tú eres un profeta, aquí en España no hay vacunofóbicos, tú lo único que quieres es fama y quieres hablar de esto. Mira, yo de verdad que no quiero nada de esto, yo quiero que vacunen a ese niño que no está vacunado y pasa por mi consulta, y ya está, no hay más. Pero ojo, la Organización Mundial de la Salud nombra a la vaccine hesitancy, es decir, a las dudas que puedan generar las vacunas, como uno de los 10 problemas más importantes de salud pública, y lo pone más o menos en el mismo sitio que el cambio climático. Toma ya. Oye, mi tarjeta de presentación para todo aquel que me dice que esto no existe. Ahí lo pongo. Muy bien. Por tanto, vemos que es un problema global. Esta es una gráfica parecida a la anterior, donde cambiamos un poco. Es decir, las vacunas son seguras. Aquí, en azul, los que dicen que sí. En rojo, los que dicen que no. Una vez más, vemos ese rojo en Francia, en Europa del Este. ¿Qué podemos concluir? Espera, que van a hacer una foto antes de quitarlo. Bien, el crecimiento es exponencial y los datos a nivel mundial son alarmantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tendríamos una pandemia muy importante antes de la pandemia del coronavirus. Pero al igual que le pasa a la gripe, es una pandemia totalmente socializada. Porque es que, mira, estos son los tontitos que no se quieren poner las vacunas. Y como son tontitos, no podemos ni hablar con ellos. Y no es así. Y a mí me encantaría poder venir aquí y decir, no voy a decir tacos, pero lo que son los que no se quieren vacunar. No, eso es lo fácil. Eso es para que nos echemos unas risas entre un grupo que espero que más del 99% esté a favor de las vacunas. Pero claro, los que no están a favor de las vacunas no van a estar aquí. Tienes tú que ir a buscarlos y hablar con ellos si te dejan. Esto es una epidemia real. Y yo sigo pensando que si no hacemos nada, será más problemático que el coronavirus y que cualquier gripe. Muy bien. Bueno, pues entonces me meto con este libro, donde simplemente, como decía Raúl, son una serie de consejos para hablar
como digo yo, con la vacunofobia 1.0, con aquellos que tenían dudas sobre vacunas y al fin y al cabo tú te pones a hablar con estas personas y son personas como los que estamos aquí pero que no han estudiado medicina, porque un médico que es antivacunas ya eso no voy a comentar nada, pero no han estudiado medicina. Entonces, oye, ¿qué es esto del mercurio? ¿Qué es esto del aluminio? Y si pasa la enfermedad está mejor protegido que... Pues, ¿por qué no vas a tener dudas de eso? ¿Por qué podemos tener dudas de cualquier cosa menos de las vacunas? Porque cuando vienen a la consulta es que creemos que... ¿Tú qué vas a creer? ¿Tú qué vas a creer si tú esto no sabes? Bueno, pues nos guste o no, los vacunofóbicos existen y ojo, estamos hablando de vacunas. ¿Conocéis alguna vacuna para prevenir la vacunofobia? Porque eso estaría muy bien. Hola, ¿viene usted de Francia? Un momentito, bájese el brazo. ¡Ping! A partir de ahora usted va a ser pro vacunas. Pues ojalá, estaría muy bien. Como digo yo, les borras la tontería. No, no existe. Por tanto, va a depender de nosotros. Y de hecho me invitan muchas veces a charlas de vacunas y yo no soy experto en vacunas, ni soy investigador en vacunas. Hago mis pinitos, pero nada que ver con Adolfo, con Raúl... ni pertenezco a la Agencia Española de Medicamentos. Es decir, simplemente yo, a través de psicología, convenzo a personas de qué es lo que podría ser mejor para sus hijos. Vale. Muy bien. Pues años repitiendo lo mismo en varios congresos y llega este bichito. Y ojo, todos los que me hayáis escuchado alguna vez siempre decía lo mismo. ¿Qué le pasa a esta sociedad distópica? ¿Qué nos pasa en la cabeza? Que preferimos parir en casa que en el hospital... El parto Lotus, ¿cuál es el problema? Que no sé, bueno, eso hasta incluso podríamos valorarlo, ¿no? Pero, ¿qué le pasa a esta sociedad? ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que venga una pandemia por un bicho, falta que no tengamos vacuna, todo el mundo se asuste y a vacunarse, y que la gente sepa lo que son las enfermedades infecciosas. ¿A que sí? Y cuando llegó el coronavirus dije yo, esta es la mía, ahora sí. Bueno, esta es la mía, también digo, me quedo sin charlas porque no va a haber vacunofóbicos, ya va todo el mundo corriendo a ponerse las vacunas. Bueno, una pandemia por un virus frente a que no tenemos vacuna, ¿podría mejorar esta distopía? ¿Qué os parece? Claro, no vale porque ahora ya lo sabéis, más o menos, pero ¿qué os parece? Sí, pero no te creas. Muy bien. Pero incluso ahora podríamos decir que estamos mejor que antes. ¿Qué os parece? Veo no, veo sí. Hay dudas, igual, parecido, no te creas. Efectivamente. Bien. Bueno, yo con el tiempo tampoco tengo una respuesta clara, pero sí que he analizado, al fin y al cabo, ¿qué supone una pandemia? Vamos a ver. Supone problemas económicos. Muy bien. Que levante la mano aquel que nunca jamás haya hablado de economía. O que crea tener una respuesta para la economía de su casa. Todos sabemos de economía, sin ser expertos. Pero vamos, no, yo te recomiendo que inviertas en esto. No, ahí ni se te ocurra invertir porque vas a perder todo el dinero. Uy, yo lo hice y me fue muy bien. Ya empezamos un poco como a hablar de las pseudociencias, ¿no? Pseudoeconomistas, todos. Política. ¿Quién no habla de política? ¿Quién no habla de política? Hasta los apolíticos hablan de política. Dicen, no, es que eso no me interesa, ¿cómo no te va a interesar? Pero todo el mundo habla de política. Y esto también va a afectar a una pandemia y por supuesto que ha afectado. Y nos falta la tercera rama, fundamental. ¿De qué sabe todo el mundo? Fútbol, coronavirus, de medicina. Todo el mundo tiene un médico en su casa. No, si yo soy usted doctor que quiere hacer lo mejor por mí, pero es que mi vecina me ha recomendado unas pastillas que... Bueno, me he tomado 3 ya y... ¿Pero qué dice? Sí, bueno, yo sé que usted se iba a enfadar, pero yo eso lo tengo que contar. Todo el mundo sabe de medicina. Pues esta pandemia suma estas 3 cosas, entre otras muchas, ¿no? Pero a grandes rasgos. Es decir, sumando estas 3 cosas, una pandemia por un virus frente a que no teníamos vacuna, ¿podría mejorar esta distopía? ¿De la que todo el mundo va a opinar? No os voy a dar respuesta yo, os la va a dar este señor. No. Desde luego mejorar, no. En todo caso, podríamos decir que evoluciona o cambia frente a lo que teníamos. Es decir, ¿tiene motivos para dudar la población? ¿En serio?
quitaros todos los conocimientos que tenéis de medicina. Os habéis visto en una pandemia como nunca. Os habéis encerrado en casa durante 3 meses. Y de repente sale alguien y dice, ya tengo la solución. ¿Perdona? Sí, ya tengo la solución. Pero si nos habían dicho que las vacunas hacían falta 10 años para crearlas. Sí, pero eso era antes. Ahora ya no. Bueno, si tú lo dices, póntela tú primero. Porque es la verdad. Y cuando la gente decía, joder, es que son tontos, es que no se fían. Bueno, a ver, vamos a ver. Anda que no llevamos dando palos de ciego desde que empezó la infección. Es decir, hay motivos para dudar. Pero evolucionamos a la vacunofobia 2.0. Es decir, el 5G. Alucinante. El mejor tuit que he leído yo en mucho tiempo. ¿Cómo se llamaba la primera persona que se vacunó? Araceli, ¿era? Un tuit que decía, me pregunto qué es lo que hará Bill Gates ahora que tiene el control de Araceli. De los mejores que he leído. Pero es que, fijaros hasta dónde llega el tema, que mi hermano me mandaba vídeos de gente que después de ponerse la vacuna se le pegaban los metales. Y esos circulan, de tal manera que un día, con él, en Barcelona, y tengo que decirlo después de un gin tonic, porque si no nos habríamos animado, hicimos un vídeo en el que decía, bueno, pues me he vacunado y voy a comprobar si efectivamente se me pegan las llaves. ¿Y qué voy a deciros? Se me pegaron. Y vais a decir todos, ¿este está tonto? No, es que si pones el hombro un poquito así y lo apoyas un poquito no se caen. Y eso es lo que se hace también en muchos vídeos. Pero, ¿necesitamos llegar a estos absurdos de la vacunofobia 2.0? No lo sé, pero sí quiero deciros que estaba muy ilusionado con lo de convencer a los padres y sigo muy ilusionado con ello, pero me declaro perdido frente a lo que podemos hacer con esto, porque sinceramente creo que puede ayudar más un psiquiatra que un pediatra. Es decir, yo no le puedo convencer a una persona de que no van a llegar los marcianos. Se lo puedo convencer, pero quiero decir, llega un momento que me dice, no, pero tú formas parte de la gran conspiración de médicos que quiere que todos nos vacunemos para controlarnos a todos. Y digo, ¿yo? Soy Mindundi, yo soy Mindundi. Vamos a ver, o sea, ¿de verdad tú crees que todos los médicos del mundo, todos, estamos compinchados? No es posible que haya uno, como aquel Tamayo, que se escape por otra vía. Claro que es posible. Pues ninguno nos hemos escapado, somos muy buenos, eso sí. Todos los sanitarios. Estamos aquí callados diciendo, aguanta, recomienda, no digas la verdad. Bueno, pues evidentemente no tiro la toalla, creo que se pueden hacer cosas y creo que como en la consulta de asesoramiento en vacunas de Villalba, lo que tenemos que preguntar a cada persona que no se quiera vacunar frente a COVID es por qué no se quiere vacunar frente a COVID. Eso es lo primero. Da igual que yo te empiece a contar mi historia, si resulta que el motivo por el que tú no te quieres vacunar es otro. Hace poco convencí a una persona que me decía, llevo 1 año, yo creo que ya lo he pasado, y soy joven, si no me va a pasar nada. Y decía, si tienes razón, ¿qué te voy a decir? Si tienes razón, que no pasa nada si no te quieres vacunar, si vas a estar protegida por los que estamos vacunados. Ahora, si no recuerdo mal, tú hacías entre 6 y 7 viajes al mes fuera de España. Sí, y eso se va a recuperar. Digo, pues elige si te quieres hacer 6, 7 PCRs todos los meses. Si quieres tener problemas todos los meses para entrar en diferentes países. Si quieres que en tu trabajo no te llamen para entrar en Turquía, porque a lo mejor a Turquía no puedes ir por no estar vacunada. Sé práctica. Y no es difícil. Es decir, es verdad que ahí no me tengo que meter en 5Gs, ni en magnetismo, ni en historias. Pero sus motivos para no vacunar puede tener una razón. Yo lo que hago es que vea un mundo mucho más práctico. Y a veces nos falta pragmatismo. Pues sí, nos encelamos en tenemos razón, se tiene que vacunar y no vamos un poquito más allá. Bueno, los médicos por la verdad. Una pena que se haya ido ahora María Jesús como representante institucional. Yo no entiendo. Es decir, por supuesto cada uno puede pensar lo que quiera. Si tú tienes un título de médico bajo el brazo, no puedes pensar lo que quieras. Lo siento muchísimo. Es decir, yo no puedo dar una charla diciendo, y lo pongo siempre en el mismo ejemplo, señores, he descubierto la cura para todas las enfermedades de la infancia. Consiste en fumarse 3 cigarrillos al día. Y la gente diría, ¿cómo? Sí, 3 cigarrillos, a partir de los 5 años, antes no. Pero, ¿os imagináis en serio que yo digo esto en un curso universitario o en cualquier charla? Y cuando salgo hay 2 ahí de la Guardia Civil diciendo, usted se va a venir con nosotros, un momentito. Sin embargo, si yo digo como médico que hay una gran conspiración mundial y que yo soy el único que se ha salido de esa conspiración y que no hay que vacunar frente a COVID,
Lo digo tan tranquilo, salgo por ahí y la gente me dice, qué buena charla, qué huevos has tenido de salir ahí y contar la verdad. Yo no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Dónde está el gobierno para decir, señor, mire, usted puede decir lo que quiera, pero el título me lo voy a guardar yo, un tiempecito? No está. ¿Dónde está la agencia? ¿Dónde están los colegios de médicos? Los colegios de médicos. Pero al final siempre que digo, ¿dónde está la agencia? La agencia dice, no, eso es cosa del colegio. Digo, oye, colegio, ¿qué pasa? No, eso es cosa del colegio de la provincia. Colegio de la provincia, ¿qué pasa? Ah, solo son 4 gatos. No nos vamos a meter ahí, es decir, totalmente metido dentro de la sociedad. Bueno, pues así seguimos. Siempre ha habido médicos contra la industria en cualquiera de sus formas. Hola, he descubierto la vacuna para curar esto. No, tú te quieres enriquecer. He descubierto un antihipertensivo nuevo. No, tú te quieres enriquecer. He descubierto una nueva palmera de chocolate que está riquísima. No, tú te quieres enriquecer. Bueno, ¿qué ha pasado durante el confinamiento? Callaos. No han dicho ni mu. Ni mu. ¿Qué dicen ahora? Empiezan a salir un poquito de, es que siguen queriendo hacer dinero. Pues por supuesto, pero vamos a ver aquí quién da duros a pesetas. ¿Qué negocio no busca enriquecerse? Ahora, ¿cuántos lo hacen salvando vidas? ¿El iPhone salva vidas? Podría ser. Tiene una serie de aplicaciones que podrían ayudar, por supuesto. ¿El reloj de última generación? Pues y la frecuencia cardíaca. ¿Lo comparamos con las vacunas? Toda esa gente que se mete tanto contra la industria, por favor, antes de meteros contra la industria, meteros con Apple. O Apple, o como se diga. Claro. O contra Burger King y McDonald's, que son los que están generando obesidad que luego generan inmunosenescencia. O contra los que fabrican televisiones, que nos obligan a estar así sentados 4 horas. Empieza por ahí. No empiece por la industria. Cachón mimo. Bueno, más cosas. Médicos alarmistas. Ojo con la 24ª ola. Llega la variante lobo, perdón. La más chunga de todas. ¿Vale? Luego saldrá, pero sabemos que hay algunos médicos que les gusta decir eso. Como al Marca le gusta adelantar todos los fichajes. El Madrid fichará a Mbappé. El Barcelona fichará a su tía. El Atlético de Madrid hará un trueque. O sea, tú lo sueltas todo y en alguna aciertas. Como ya adelantó Marca. Si tú haces lo mismo con las olas y con el coronavirus, por supuesto, vas a acertar. Claro que sí, en algún momento. Pero el objetivo, creo que no debe ser asustar a la población. Periodo de evidencia científica, acabamos de comentar. Oye, hemos puesto hidroxicloroquina, hemos puesto acitromicina, sin ningún tipo de evidencia, sin ensayos clínicos. Claro, es que es una pandemia, ¿qué vamos a hacer? A ver, si yo todo eso lo comprendo, ¿vale? Hemos perdido un periodo de invidencia, no evidencia, sino invidencia, de no saber lo que estamos haciendo. Comprensible, pero real. Es decir, mire, papá, le voy a poner salbutamol a su hijo de 6 meses, que como sabrá, según la agencia no está en ficha técnica, por tanto es fuera de ficha técnica, y usted acepta que se lo ponga. ¿Qué me está contando? Bueno, yo se lo cuento. ¿Usted acepta? Sí. ¿Qué hemos hecho sin tener ningún tipo de evidencia con hidroxicloroquina, con acitromicina? Que desde la universidad, a mí me dijeron eso de, para los virus no sirven los antibióticos. Pues ahí que vamos los primeros. No, como no sabemos nada, a ver qué tal con la acitromicina. Es que regula la respuesta inmune, ya, bueno. Hemos preguntado a algún paciente, perdone, no hay ninguna evidencia sobre esto que le voy a poner, ¿quiere que se lo ponga? Lo hemos puesto directamente. Y eso es culpa nuestra. No es ni de la agencia ni de nadie más. Hay unos protocolos que se pueden seguir, por supuesto, pero si pedíamos permiso para un medicamento off-label o para un medicamento que está en ensayo clínico, donde no entras si no el paciente no lo acepta, esto es lo mismo. Hombre, está en la UCI, no puede responder, vamos a hacer todo lo que podamos. Hospitalizados. Yo también pasé el COVID. Y me dijeron, mira, te he recetado ya la hidroxicloroquina y la acitromicina. Y yo sinceramente dije, si me toca, me toca. Si me tengo que morir, me muero. Pero no me pongas hidroxicloroquina y acitromicina por un estudio de 63 pacientes francés. No me lo trago. No lo voy a hacer. Pues menos mal, porque te iba a dar una diarrea, pues sí. Pero yo tomo esa decisión y la puedo tomar como médico. Lo que no puede ser es que vayas al hospital y te digan, usted está muy malito, tiene que ingresar oxígeno, hidroxicloroquina, acitromicina, tolivizumab, corticoides. Oiga, cuénteme un poquito más, Remdesivir. Y al final, es cierto que la mayoría de los pacientes va a decir, doctor, lo que usted considere. Vale, ahí está la pelota en nuestro campo, pero deberíamos advertirlo. Antes, o deberíamos haberlo advertido. Los protocolos.
Yo no sé vosotros, pero jamás conseguí estar actualizado en COVID. Mira, ha salido un nuevo protocolo de... Ah, muy bien. No, que ya ha cambiado, pero si lo he leído hace 30 minutos. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo sois tan rápido? No, una errata, vale. Pues nada. Y mañana dices, otro diferente. Pues sí, bueno, puedo entender, pero a lo mejor, no sé, no es tan importante actuar según protocolo. Si no existe evidencia, pues veremos lo que podemos hacer. Vale, este señor yo sé que genera tanto cariño como adversidad. Yo os voy a ser sincero, a mí me genera cariño. Sí. Este tío es un científico, no es un experto en comunicación, ni es un político. Le han puesto ahí al frente de la peor pandemia de la historia, o vamos a decir del siglo, para no pasarnos. Todos los que critiquen a este señor tienen que hacer un ejercicio práctico, que es ponerse delante de una tele durante un mes contando lo que le ha llegado. Y respondiendo a, ¿pero usted asegura 100% que esa vacuna es segura? ¿Pero usted cree que no va a venir aquí el coronavirus? Es como, no tengo la bola de cristal. ¿Que lo podía haber hecho mejor? Por supuesto. Siempre tenemos que buscar la excelencia y hacerlo perfecto. ¿Que se merezca todas las críticas de esta pandemia? No me lo trago. Las decisiones políticas han sido cuestionables, han sido polémicas y lo siguen siendo. Pero creo que deberíamos ir contra instituciones, no contra personas. Que me dio pena incluso hasta cuando se atragantó con la almendra aquella. Que decía, no es tos. ¿En serio? Es que es cualquiera de nosotros. Sin más, y lo que pasa es que le tocó el marrón. Pues sí, pues te ha tocado, pues estás en la institución, pues... Pero vamos, creo que lo hizo bien. Nosotros también, ¿qué es lo que hemos tenido los científicos? Fatiga. Pero ya no solamente por los webinars, gracias Raúl por hacer este evento presencial. No sabes qué alegría. Era condición sine qua non porque me ha pasado eso a mí a lo largo del año. Valentía y atrevimiento, pero de verdad no sabéis lo que es para una persona como yo, que le gusta hacer algún chascarrillo, recibir una risa en directo, que estar delante de una tele en plan de, ¿por qué no sé qué? Claro. Tienes que echarle mucha gana para que salga. Ha habido agotamiento científico en todas sus formas, tanto, por supuesto, en comunicación como en la propia ciencia. Es que sí, hemos estado agotados todos. No sabemos qué estamos poniendo. Por doctor, ¿por qué voy a poner hidroxicloroquina? Que no lo sé ni yo. Que no lo sé. Un francés. ¿Cómo que un francés? Los antivacunas, sí, eso, pues quítemelo. Claro. Bueno, más cosas. Empezamos a tener vacunas, estupendo. Y tenemos de repente vacunas chungas, vacunas malas, trombos mortales. Es decir, creo que hay un amplio margen de mejora en comunicación. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde luego esto no ayuda, por supuesto, a conseguir la inmunidad de grupo. Es decir, ¿tenemos que ocultar que existan efectos secundarios? Por supuesto que no. ¿Tenemos que mejorar cómo comunicar eso? Por supuesto que sí. Lo vamos a ver al final, ya veréis cómo tendemos a comunicar todos sin empatía, cada uno en su campo, cada uno a lo suyo. Es que yo he tenido que convencer a mi madre para que se pusiera AstraZeneca. A base de, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque me siento manipulada, porque me siento no sé qué. Digo, bueno, va, y sin enfadarme. Al final siempre decía que si tú no te quieres vacunar no hay ningún problema. Pero al final se convence. Más política, intereses políticos. Mal. Creo que en general que los políticos han hecho muchas cosas bien, pero creo que en general no han estado a la altura, porque han aprovechado la pandemia para ganar o perder votos. Y, bueno, es su juego, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que no hagan una reunión entre todos y digan, señores, con esto no vamos a jugar. Es fácil, porque es que al final tienes en otros países, al final es la guerra entre la derecha y la izquierda. Es decir, oye, lo que ha hecho la derecha es esto, pues yo voy a hacer esto otro. No, es que en otro país están haciendo eso otro. Da igual, pero es otro país. Yo voy a castigar esto. No puede ser. O sea, un gobierno de izquierdas que quiere restricciones y toques de queda y un gobierno de derechas que quiere libertad y que todos salgamos al campo a tomar un botellón. No tiene ningún sentido. Pero tampoco al revés. Y creo que no han estado a la altura. Una pena, María Jesús, seguro que me daban el hocico. Pero vamos, prensa. Lo ha dicho también María Jesús. Una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que publican. ¿A qué se ha dedicado la prensa durante la pandemia? A esto. No sé si sabéis lo que es un clickbait, pero es conseguir el titular que consiga más clics. No más sí al final de la información de me ha resultado útil. Sino que la gente, tú ves el titular y entras. Tú ves, el gobierno de Holanda ha declarado que no pueden ir a la playa a las personas. Pasas. De eso ya tengo en España.
los 10 motivos por los que tendrás el mejor sexo de tu vida. Que levante la mano aquí, que no lo levanta. Bien, pues... El que no levanta, ¿qué? Efectivamente. Bien, pues eso no es periodismo. Por lo menos no es el periodismo que me enseñó mi padre. Él sí que era periodista, cuando yo en su momento también quería hacer periodismo. Desde luego que no es. El periodismo tiene que responder a qué, a cómo, a cuándo, a quién. Las 5 W de toda la vida del periodismo, que ahora dicen que en el how son 6. Pues no se ha hecho periodismo. Y al final la gente es lo que consume. Así que puesto a hacer clickbait, yo también hago mi propio clickbait. Y me entrevistan y digo, hemos creado reticencia a las vacunas sin necesidad y en el peor momento. Y esto es lo que pasó con Astra. Íbamos muy bien con las vacunas, íbamos muy bien, y de repente que me han dicho que 1 de cada millón que tiene un trombo. Y dice, ¡ay, hostia! ¿Y ahora qué hacemos? Pues a lo grande. Vamos a ver. Cuando digo que no comunicamos de forma empática es lo siguiente. Es decir, una vez que sale esta noticia hay colas y colas de gente vacunándose de AstraZeneca. Y todos recordáis un vídeo que se envió de ¡parad las vacunas! ¡Parad las vacunas! Y yo cuando lo vi me llevé las manos a la cabeza. ¿Os imagináis el que se acaba de vacunar? ¿Cómo que parar las vacunas? ¿Qué ha pasado? Pues a ver, ese señor no duerme en los próximos 6 años del susto que se lleva. Mal, habrá que explicar las cosas como son. Es decir, existe mayor riesgo al tomar un ibuprofeno, una estatina, un anticonceptivo o muchos otros medicamentos que tras recibir la vacuna AstraZeneca. Y por supuesto también con el tabaco, y con la obesidad, y con la inmunosenescencia. Es decir, hay muchas cosas que explicar antes que decir páralo todo. Bueno, redes sociales. Vais a creer que voy a traer aquí ahora ejemplos de Twitter. Decía María Jesús que se había salido de Twitter porque no lo soportaba más. ¿Vale? Lo entiendo. Además es un personaje público y se hace difícil. Yo siempre a la gente cuando se cansa de Twitter le digo, ¿tú te crees que a Piqué, a Cristiano Ronaldo o a Sergio Ramos le importa lo que diga la gente? ¿A que no? Sergio Ramos, eres tonto. Es que ni lo lee. Pero si te cansas las redes sociales por las críticas que puedas recibir, tienes una herramienta maravillosa que se llama bloquear, que se puede utilizar para que esa persona no te moleste. Y segundo, racionalizar lo que estás leyendo. O sea, tú vas por la calle, imagínate que hay 100 personas y 50 te aplauden, gracias. 49 son indiferentes, que es lo normal, y hay uno que te dice, eres muy tonto. Tú en la calle te darías la vuelta y dirías, gracias a todos y hasta otra. Pero no coges y al que te ha dicho eres muy tonto, ¿por qué? ¿Por qué tonto tú? Eso no es la vida real, es decir, cuando te metas en Twitter, si te metes tienes que vivir tranquilo, pero sobre todo no le puedes dar la espalda a las redes sociales, que es lo que hablaba ahora con María Jesús. Quizás a nivel público o a nivel personal, si quieres no me parece mal si te ha cansado, pero si le das la espalda, pierdes no solamente información, sino también cómo se mueven tus enemigos. Al final, el mundo de los antivacunas se mueve súper bien en Twitter y en las redes sociales. ¿Por qué? Porque los que estamos al otro lado nos cansamos de recibir insultos. Y entonces nos vamos. ¿Qué hacemos? Facilitar el camino, si es lo que buscan. Entonces creo que no es la mejor solución, darle la espalda. Pues sí, esto es de las últimas 48 horas, ¿eh? No os penséis que llevo toda la pandemia buscando tweets. Esto lo he buscado en las últimas 48 horas. He discutido con varios pediatras por esto. Éramos a muchos, pero se lo he dicho bien claro. Si apoyáis la vacunación en menores, haré lo que esté en mi mano para veros en la cárcel. Así son las cosas. ¿Cuánta gente quiere ver a la gente en la cárcel? Es impresionante. Fernando Simón, a la cárcel. Pedro Sánchez, a la cárcel. Pero vamos a ver, ¿qué sociedad es esta? Ni caso, evidentemente. Balconazos que increpabais a la gente por pasear y aplaudíais a las 8. El Tribunal Constitucional ha confirmado que además de cobardes, egoístas y borregos, no tenéis ni idea de vuestros derechos, ni el sentido común y dignidad mínimos para defender vuestra libertad. Directamente bloqueado. No hay nada en esta persona que me interese en mi vida. O si me interesa para conocer a los enemigos. Pero si te molesta, elimínalo, fulmínalo, como haces en tu vida. Tú en tu vida te presentan a una persona y te dice, hola, ¿qué tal? Soy Paco y soy imbécil. Y dices tú, no me interesa, Paco. Ya nos veremos en otro momento, pero no vamos a tomar ni una cerveza juntos. Bueno, 38 años, muerto por trombocénica. Tienen a sus familiares un mes sin poder reconocer su cuerpo y les dan una foto del cadáver en una caja de metal, con una vía puesta en la muñeca. ¿A ninguna televisión le interesa el llamamiento de esta mujer? No. Les pagan para ocultar la verdad.
Esto es un 7% de la población, más o menos. Es decir, no es tan raro. Más o menos, sí, sí. Sí, sí, bueno, si dudan de las vacunas un 7%, no es tan raro. Esto es como, en serio, es decir, el votante de Podemos sale a la calle y dice, pero ¿de verdad que hay gente que vota a Vox? ¿Dónde están? Están. Y el que vota a Vox sale a la calle y dice, ¿dónde están los votantes de Podemos? Están. Claro que sí, esta gente también está. Salir de las redes sociales es no darnos cuenta de que existe esta realidad. ¿Crees en el relato oficial de la pandemia y todo lo de su alrededor? Tómate 10 segundos de reflexión antes de responder. Esto circula entre los negacionistas, no entre los provacunas. Y ahí, además, ellos que se crecen. Claro que sí. No me lo creo. Casi la mitad. Dudo. No me cuadra, pero creo. Pues se parece a lo de tu hijo. Sí, pero no creas. Exactamente. Y fijaros cómo manipulan las gráficas. Es decir, ¿alguien puede explicar esto? Julio, casos de COVID, julio de 2020. Fijaros el bajón, ¿no? 764 casos. Ahora, julio, 67% de vacunados, 45.000 casos. Tú ves esto y no te dedicas al mundo de la salud y dices, pues es verdad que hay una pequeña conspiración, porque estas gráficas no las explica nadie. Y por supuesto que se explican. El que lo pone sabe lo que ocurre y sabe cómo hacer o manipular esa información para conseguir más adeptos para su causa de antivacunas. Evidentemente aquí salimos de un confinamiento brutal y los casos caen a cero. Aquí no estamos con medidas de restricción, tenemos un porcentaje de la población vacunada y solamente está contabilizando casos. No está costando ni hospitalización ni muertos. Por supuesto que hay más diagnóstico. Pero ellos manipulan así, y así se llevan muchos adeptos. Y es verdad que al final nosotros, ¿qué hacemos? Pues no voy a responder a esta tontería. Pero claro, no respondemos, esto se sigue moviendo. Y al final el que busca sus mismos círculos no encuentra otra verdad. ¿Por qué miles de negacionistas en Twitter seguimos sin pillar COVID después de más de un año haciendo vida normal? Es más, ¿por qué sois precisamente los que os inyectáis esas vacunas y lleváis mascarilla a todas horas los que enfermáis? Igual vuestras vacunas llevan mierda. Lo acaba de explicar Sonia. La protección de los que tenemos cerebro ayuda bastante a los que no lo tienen. Esa sensación puede quedar en el aire. Sí. Además es que, bueno, a ver, este tío, fijaros, 38.000 seguidores. Biólogo, divulgador científico, sorprende, pero director y guionista de cine documental y de ficción. Toma, lo tiene todo. Profesor de Universidad Complutense, y esto no sé si es verdad. Si es verdad, estamos en un curso de la Complutense. Yo exijo al rector de la Complutense que si esto es cierto puede hacer dos cosas a este señor, que lo quite de ahí, porque desde luego no hace ningún favor a la Universidad Complutense, o segundo, que tanto que dicen las redes sociales que van a controlar la falta de información, la falsa información, la infosicación, no están controlando nada. A veces te quitan la cuenta, no, su cuenta ha sido eliminada, ¿por qué? Porque ha puesto una foto del último accidente de Alonso sin permiso. ¡Ostras! Yo no sabía que tenía permiso la foto. Pues fuera, 2 meses fulminado de Twitter y este señor sigue. No lo entiendo, la verdad. Este señor dice diciendo cosas como, buenos días, sigue sin haber ninguna vacuna aprobada, necesaria, efectiva y segura. Fijaros en los likes y en los retweets, ¿eh? Pues me alegro. Pues que lo quite de ahí, que la Complutense le exija que quita eso de su biografía. Las propuestas siguen siendo experimentos con autorización temporal de uso de emergencia. Siguen muriendo personas por sus efectos adversos y lo siguen ocultando un aullido. Porque este tío dice que es un lobo. Y hace otra gráfica también, y compara siempre con lo mismo. Julio de 2020, julio de 2021. En este caso muertos, pero se olvidan del confinamiento previo, se olvidan de los casos, se olvidan de todo. Para ellos vale todo. Y esto, evidentemente, es manipular la información y está castigado incluso por ley. O sea, que es que no es así de sencillo. Bueno, para acabar con un toquecillo de humor, ¿os acordáis del Caiga quien caiga? Uno de los mejores programas que hubo en televisión. ¿Y os acordáis del curso de ética periodística? Venga, vamos a hacer un poquito de curso, ¿vale? Porque al final la culpa muchas veces no la tiene la institución, ni la agencia de medicamentos, ni los médicos, sino lo que hacen los periodistas con algunos titulares. Y simplemente deciros que hasta me han parecido poco originales. Yo creo que se podría haber sido más original en los titulares. Los que aparecen arriba son los que ha habido, son la realidad. La AIMS garantiza la seguridad, calidad y eficacia de las vacunas contra la COVID. Eso es un titular. Tú lo lees y dices, pues muy bien por la agencia. Garantiza. Pues bien, pues estupendo. De todo.
A 100%, a 100%. Ojo, no me lo creo. A 100%. Es lo que busca ese titular. Vale. Podríamos llamar la atención y dice, no garantiza las vacunas frente a la COVID, se han hecho demasiado rápido. Toma. Eso sí que gana clics, ¿eh? Vamos, ahí todo el mundo, a ver cómo es esto. O simplemente puedes poner, la EMS muestra los resultados de los ensayos clínicos de las vacunas frente a COVID y los explica, que seguramente es lo que hizo en rueda de prensa, diciendo, mira, hay una efectividad del 96%, hay una seguridad de tanto, hay efectos secundarios muy raros, pero ¿qué titular es el que busca el periodista? El que llame la atención. Y no es cierto, porque no puedes garantizar al 100% la seguridad ni la eficacia de ninguna vacuna. Un estudio de 676 personas versus varios estudios de miles. La polémica decisión de poner Pfizer a quien recibió la dosis AstraZeneca. Bueno, ¿por qué no titularlo? Si no quieres riesgo de trombo, te la puedes jugar en un ensayo clínico. ¿No? Al fin y al cabo, si son 676 personas, ahí sí que vas a estar casi en un ensayo clínico. O puedes decir, Sanidad permite la administración de Pfizer en lugar de AstraZeneca en aquellos pacientes pendientes de recibir su segunda dosis. Y luego te metes y ves en qué condiciones lo permite, cómo se permite. Pero eso es informar, no lo otro. Sanidad llama al orden a las comunidades para que no recomienden la segunda dosis de AstraZeneca. Todos sabemos, ¿no? Sí. Se puede poner Pfizer, ya, sí. En la cola de Pfizer un despistado así, ¿no? Yo es que no tengo Twitter, no he visto un informativo en mi vida. Y al otro lado, la cola de AstraZeneca. Muy bien. Sanidad se pregunta por qué la población no le hace caso. Podría ser un titular, ¿no? O Sanidad confirma la seguridad de la vacunación combinada entre Pfizer y AstraZeneca. Y además, el primer titular, si realmente fue así, no lo entiendo. Porque a la población sí que se le dio la opción de elegir. Usted tiene pendiente una segunda dosis de AstraZeneca y que sepa que vamos a permitir que se ponga la de Pfizer. Ya, pero yo no quiero. Bueno, pues se ponga la de AstraZeneca. Y de repente el gobierno dice que no, ¿cómo que no? Si le estás dando la opción. Si no quieres darle la opción, no se la des. No vamos a poner segunda de AstraZeneca, porque tiene riesgos. Muy bien, y vamos a poner la de Pfizer. Estupendo. No des opciones. Luego, si la gente no hace lo que tú has dicho, no busques problemas en la gente, sino a lo mejor en la forma en cómo lo has comunicado. Vacuna COVID Moderna suma un efecto adverso más y ya es la que más provoca. La EMS añade diarrea como evento notificado para un fármaco que genera problemas en el 0,19% de vacunados. Eso lo va a leer el 6%, los que han abierto el periódico. Ya con el titular o con el móvil ya han hecho clic, ¿vale? Entonces, si buscamos un clic, de verdad, la vacuna más chunga es la de Moderna. Eso sí que genera clics. Yo me tendría que haber hecho periodista de esto, porque las ideas las tengo. Y si se puede publicar lo de arriba, se puede publicar lo de abajo. Fijaros, 0,19%. La vacuna de Moderna solo genera efectos secundarios en el 0,19% de los vacunados. Esa es la noticia. Más, sobre efectos secundarios. La EMS detecta reacciones graves en el 0,018 de las administraciones realizadas. No me parece mal, no está mal. Es un dato, 0,018. Si te dicen, toma, cómprame este boleto de lotería por 5 euros, que en el 0,00005% de los casos te va a tocar. No me toca. Es que no me va a tocar. Es que ¿para qué? Cómpratelo, hombre, juegas a la suerte. Mira, ponte esta vacuna que solo en el 0,018% de los casos produce un efecto adverso. Me va a tocar. Lo estoy viendo que me toca. Bueno, pues entonces vamos a decir, calcula tu riesgo. No te la juegues sin necesidad. Si de verdad va así, oye, pues venga, una calculadora de riesgo. A ver, yo con el COVID, no sé cuánto, tal, pues me sale esto, pues no me vacuno, pues sí me vacuno. O las vacunas frente a COVID no provocan ninguna reacción grave en el 99,982% de los vacunados. Dale la vuelta al porcentaje. Gusta un poquito más, ¿no? De hecho, cuando empezaron a hablar de eficacias, yo digo, va a salir dentro de poco la vacuna que va a ser 108% eficaz. Porque subían. Esta más, 96, esta más, 97. Y la gente como loca, ponme esa. AstraZeneca 76, nada, caca, esa no. Y encima produce trombo, fuera. Cuando ha dicho Sonia, muy bien, se han hecho en diferentes estudios. Esos datos no se pueden tomar así en bruto. Contagiados, este es brutal. Contagiados de coronavirus, 21 mayores de una residencia de Madrid que ya tenían puesta la vacuna. Vale. Si eres de los que sonríe porque no hubo trombo, ojo que la COVID sigue ahí. O la verdad. Esta es la noticia verdadera. 21 ancianos vacunados en una residencia se contagian de COVID y ninguno presenta complicaciones graves. Esta es la información que necesita la gente. Aunque hagas menos clics.
Sanidad aprueba la vacunación de la selección española antes de la Eurocopa, también muy polémico. Haberte hecho futbolista en lugar de ir a la universidad. O Sanidad aprueba medidas excepcionales sobre la vacunación frente a COVID-19 en deportistas de élite que competirán durante los próximos meses. Esa es la verdad. Podrás estar de acuerdo o no, pero no entras en polémicas absurdas. Esta del país, los infectados son capaces de generar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de su vida. Yo cuando lo leí hasta me salió una sonrisa, dije, bien. Entonces dije, pues debería titularlo así, si superaste la COVID, enhorabuena, eres inmortal. Un estudio demuestra la presencia de altos niveles de anticuerpos de enfermos que superaron la COVID hace más de un año. Esa es la verdad, no lo anterior. 5 razones para desconfiar de la inmunidad de rebaño prevista este verano en España. Lo de 5 motivos, 10 motivos, ese es el periodismo actual. Si te quitas la mascarilla en la playa este verano, no te fíes ni de tus hijos. Claro. O la inmunidad del grupo prevista para verano de 2021 será inferior al 70%, que es la verdad. Bueno, ¿qué nos falta? Creo, a todo el mundo, y cada uno en su campo, empatía. Lo diré 1 y 1000 veces, no nos ponemos nunca jamás en el lugar de la otra persona, es lo que más nos cuesta a los médicos, cuesta a una agencia reguladora, que lanza 2 notas, una para profesionales sanitarios y otra para público general, pero las 2 son públicas. ¿Tú no eres profesional sanitario? ¿Y cuál te vas a leer? ¿La de público o la de profesional sanitario? Primero la de público, luego dices, y a ver, a los de la conspiración, ¿qué les cuentan? Y lo lees. Es como decir, nota de gobierno súper importante, no abrir, ¿qué vas a hacer? Abrirlo. Claro, pues a lo mejor no pueden llegar las notas para profesionales sanitarios al público en general. A lo mejor no. A lo mejor se debe informar de formas diferentes. Y eso es lo que a veces no tenemos en cuenta. Es decir, creo que nos falta, y yo me incluyo, comunicamos sin empatía. Nos cuesta muchísimo ponernos en el lugar de otra persona y eso es fundamental en todas las profesiones, en todos los ámbitos. Entonces, bien, tenemos vacunas. Perfecto. Estas vacunas solamente salvarán vidas en general, ya no solamente COVID, si se administran. Y para que se administren tenemos que seguir mejorando en la lucha contra los movimientos vacunofóbicos que, como vemos, son exponenciales y cada vez crecen más. A lo mejor no tanto en España, pero no darles la espalda. Porque si no, el día de mañana pasará como los antibióticos. Si no los cuidamos hoy, no curará mañana. Da igual que tengamos vacunas si no las vamos a administrar. Y esa es la clave de la charla. Porque además cada vez hay más ciudadanos que no se quieren vacunar. Y esto lo hemos visto con el COVID. Con los niños podíamos hablar que hay un 3% de padres, un 2% que tiene dudas. Pero con el COVID, al principio, póntela tú. Un 60% de la población no se quería vacunar. Luego ya los médicos nos vamos vacunando, los sanitarios, bueno, pues a mí me da un poquito de sí, bueno, aquí sigo. No sé. Un 30% se quiere que los que no se quieran vacunar y seguimos subiendo, pero no tengáis ninguna duda que no vamos a llegar al 100%. No sé a cuánto llegaremos. Y en otros países no llegarán ni al 50%. Así que, tenedlo en cuenta también. Lo que digo, pensad, ¿eh? Es difícil convencer además solo con la razón y la empatía y nos estamos quedando un poquito sin paciencia, ¿vale? Ya os digo que yo sigo ilusionado con los padres, pero me desilusiona un poco convencer a una persona de que realmente el 5G no te va a controlar Bill Gates. Bueno, ¿qué estrategia podemos seguir? Aceptar todas las opciones y fomentar la buena divulgación científica, que siempre ha sido un poco lo que yo he querido, o la otra opción, sancionar, obligar a vacunar, pasaporte obligatorio. Todo esto que os suena. Sinceramente no tengo una respuesta. Siempre he estado en contra de la obligación, salvo en situaciones de pandemia. Estamos en situación de pandemia. No sabría qué decir. No sabría qué decir si realmente la obligatoriedad nos va a llevar a mejores tasas. Quizás no sea el momento de ponerlo obligatorio y continuar viendo lo que está pasando, que por suerte este país nos demuestra una vez más que confía en las vacunas y que confía en la ciencia. ¿Sancionar? ¿Con qué? ¿Con dinero? ¿Con cárcel? ¿Con qué? Con dinero, 500 euros, aquí los tienes. Y sigo sin vacunar. Me he pagado mi derecho a no vacunarme. Ah, pues sí. Pues venga, pues 1000, aquí los tienes. 3000, aquí los tienes. 2 poblaciones, la de los ricos que seguirán pagando su derecho y la de los pobres que dicen, ya 3000 no llego, ponme la vacuna. ¿Vale? Pasaportes. Usted si no se vacuna no va a viajar. Hombre, no me haga eso, que por trabajo. Si no se vacuna no va a viajar. Al final, ¿no creéis que es mejor garantizar que tengamos aquí una inmunidad lo más alta posible para que si entra una cucaracha de donde quiera entrar,
no nos puede hacer nada a nosotros. ¿No será eso más importante que empezar a decir, tú de aquí no te mueves, tú de ahí no pasas, de ahí no vienes? Y además va a influir también en el turismo. Primero, inmunidad de grupo, potenciar nuestra vacunación en todos los rangos de edad. Y después ya veremos. Pero el pasaporte, creo que para España, que tenemos muy buenas tasas de vacunación, no va a ser la solución. Así que, planteamientos. Hacemos cosas muy bien, por supuesto, muchas cosas estamos haciendo bien. Con el paso del tiempo estamos pasando de un mundo favorable a las vacunas a un mundo con muchísima mejor calidad de vida que empieza a dudar sobre las vacunas. Así que, en lugar de pensar lo bien que lo estamos haciendo todo, vamos a pensar un momento en qué estamos haciendo mal. ¿Por qué puede ocurrir que en una relación una mujer mire al marido con recelo porque esté perdiendo la confianza? En una relación de pareja, cuando se pierde la confianza, se habla, o se debe hablar, porque si no se habla, sabemos cómo acaba todo. Por tanto, en una sociedad que está perdiendo la confianza, tenemos que hablar. Lo que no tenemos que decir es que bien lo hacemos todo. Bien, lo que hagamos bien, estupendo, pero hay cosas en las que se está perdiendo la confianza y no estamos analizando bien los motivos. Así que vamos a necesitar ayuda. Saber por encima de todos los que estamos hoy aquí, día de domingo, muy por encima de cualquier científico de este país, ninguno de nosotros llega. Pues bueno, a lo mejor me la pongo. Y así con todo. Esos son los que nos tenemos, esos tienen que estar, le da igual. Lo que quiere ver es que no sé si todos serían un buen ejemplo. Y evitad la infoxicación. Y aquí, volviendo al mundo, incluso pre-pandemia, yo siempre me preguntaba lo mismo. ¿Cómo es posible que el momento más feliz de cualquier pareja, que es un hijo o varios hijos, es el momento más feliz, olvidadlo? Es decir, ni el día que os enamoráis. Cuando tienes hijos y los compartes en familia es lo más bonito que hay. ¿Cómo es posible que esto lo hayamos convertido en esto? ¿Y cómo tiene que dormir? ¿Y si no duerme? ¿Y qué le tengo que dar de comer? ¿Y si come chocolate, que le provoco el vómito? ¿Y qué vacunas le pongo? Porque este me ha dicho que sí, que le pongo rotavirus, pero este me ha dicho que no. Y Dios mío, es toda una angustia. ¿Qué parte de culpa podemos tener los médicos ahí? Pues un porcentaje, también los pediatras. Es decir, hay que volver un poco a la puricultura, a la alegría de tener un hijo y a no tener que planteárselo todo como si no hubiera un mañana. Así que mi consejo de siempre, cuando la gente dice, es que tú, como recomiendas todas las vacunas, yo no recomiendo vacunas, ni financiadas ni no financiadas, yo no prescribo vacunas. Yo lo que hago es prescribir información, que es lo que la gente me pide y que es lo importante. Y yo le digo lo que hay, las enfermedades que hay, las posibilidades que hay para proteger frente a esa enfermedad y la seguridad de esas vacunas, y que cada uno decida. Y si tienes dudas, me preguntas. Pero yo no prescribo ni vacunas, ni hidroxicloroquina, ni acitromicina, a golpe de dedo, porque yo no soy más que nadie. Yo puedo tener más información y te puedo explicar lo que yo sé, pero no tengo derecho a obligarte a recibir nada. Y ahí las redes sociales también juegan un papel. Con las redes sociales también se puede informar. Es decir, hemos hecho muchas cosas bien. Y además va a acabar la charla con algo positivo. Pero creo que en pandemia, ya estoy acabando, el voto no importa. Y eso lo tienen que tener muy claro los que gobiernan. Esto es una situación de gravedad y por tanto tenemos que estar todos unidos, como en algunos casos sí que se ha estado unido frente a un movimiento terrorista o frente a otras situaciones. La pandemia, desde luego, lo exige. En una pandemia no hay hueco para la fama. Y este señor sabe perfectamente que se ha creado ya un personaje que se sigue utilizando porque él quiere. Es decir, luego por lo menos que no diga que se le ha utilizado. Él sigue yendo a un programa a hacer exactamente lo mismo. Es alarmista. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero es alarmista. Y solo con alarma no vamos a ningún sitio. Esto no se va a ganar asustando a la población. Se va a ganar informando a la población. Pero no asustando. Asustando lo que vas a generar es gente que va a estar en contra de esas vacunas. A mí ese no me asusta, porque no me está contando toda la verdad. En una pandemia las ventas no importan. Así que ojalá que me inviten algún día a un congreso de periodistas para pedirles otra vez que vuelvan a informar. En una pandemia o en ciencia lo único que importa es la verdad. Y claro, esto es fácil, ¿no? Digo, la verdad, sí, claro, pero ¿qué verdad? Si ha habido muchísimas dudas, ha habido mucha incertidumbre. ¿Cuál es la verdad en una ciencia que está ciega, que está invidente? Pues es verdad, pues a lo mejor prudencia, que lo hace continuamente Amos Rojas, por ejemplo, siempre en todos sus tweets, calma, paciencia y prudencia.
porque todo lo que podemos decir hoy a lo mejor mañana no existe. Pero tenemos la suerte de tener una verdad. Y la verdad es que de momento, la verdad que mayor evidencia tiene es que si vamos a superar esta pandemia es gracias a las vacunas. Ni mascarillas, ni distanciamiento social, ni leches en vinagres, ni confinamientos que no podemos vivir toda la vida confinados. Como las vacunas, no ha habido nada. Y ese mensaje tiene que llegar a la población con esas gráficas de Castilla y León que nos acaba de mostrar Sonia. Eso tiene que llegar más allá. Así que, si habéis visto Indiana Jones y la última cruzada, fijaros qué mal habría quedado la película si llega Indiana Jones después de superar las 3 pruebas y cuando se encuentra el caballero y dice, ¿y cuál será el santo grial? Y el caballero le dice, ese sí. Tú estarías viendo la película y dices, pues no tiene ninguna gracia. Ha superado 3 pruebas y coge este y ya está. Perfecto. No, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros cuando decimos, ¿y qué vacunas le pongo, doctor? Esta y esta. ¿Y qué tratamiento tengo que poner? Este y este. No. ¿Qué es lo que le dice el caballero a Indiana Jones? Elige sabiamente, con la información que tú tienes. Y con la información que tú tienes sabes que no puede ser un cáliz de oro con diamantes. Tiene que ser el de un carpintero. Y elige sabiamente. Pero no le dice cuál tiene que elegir. Pues eso es lo que tenéis que hacer vosotros con todos vuestros pacientes. Uno a uno. Y esa es la parte difícil. Y eso no lo vas a conseguir con una red social, ni lo vas a conseguir con una institución. Es uno a uno. Así que después de este cajón desastre, a pesar de todo, y a pesar de que pueda haber como una sensación negativa, a lo mejor en parte de la charla, quiero decir que yo desde luego sí que me siento muy orgulloso de la respuesta de todos los españoles, en particular de los ciudadanos con estas colas que han dado la vuelta al mundo, y tengo que decir y concluir que España no es un país vacunofóbico, lo que quiere decir, no quiere decir que tengamos que bajar la guardia. Así que sigamos dando ejemplo y sigamos vacunándonos, y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.